Los matones se meten con las nuevas gemelas negras equivocadas, pensando que son solo chicas tranquilas de la ciudad. Se burlan de ellas, las humillan e intentan quebrarlas día tras día. Pero lo que nadie sabe es que estas chicas han estado entrenando desde que tenían 5 años. No para luchar por deporte, sino para sobrevivir. Y cuando los matones finalmente cruzan la línea, las gemelas no corren ni lloran, atacan. ¿Qué sucede cuando la crueldad se encuentra con la calma y el odio se encuentra con el tipo de fuerza que no puedes ver venir antes de que entremos en la historia? Comenta a continuación, ¿desde qué parte del mundo estás viendo hoy? Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. La niebla de la mañana se aferraba a las calles de Belich como una manta gruesa, convirtiendo las luces de la calle en orbes brumosos en el amanecer gris. El autobús escolar amarillo retumbaba por los vecindarios tranquilos, su motor diésel era el único sonido que rompía la quietud. Dentro, Suri y Sara estaban sentadas perfectamente quietas en el asiento trasero, sus uniformes azul marino a juego, nítidos e impecables, sus trenzas atadas con cintas blancas que combinaban con sus camisas de cuello planchado. A su alrededor, otros estudiantes empujaban y reían, sus voces resonando en el techo de metal. Un niño lanzó un avión de papel que voló. Sobre sus cabezas una niña gritó de risa mientras su amiga le mostraba algo en un teléfono, pero las gemelas permanecieron quietas, sus manos dobladas cuidadosamente en sus regazos. Absorbiendo cada detalle sin parecer mirar nada en absoluto, los dedos de Sara se crisparon ligeramente cuando una risa particularmente fuerte estalló cerca. La mano de Suri se movió solo una pulgada más cerca de sus hermanas, sus meñiques tocándose, un recordatorio silencioso de su presencia la una para la otra. Las palabras de su hermano Maike de esa mañana resonaron en sus mentes: mirar, escuchar, aprender. El autobús entró en la entrada circular de la escuela primaria Belich. Los frenos chirriaron al detenerse. Las gemelas esperaron hasta que la multitud de estudiantes que empujaban hubo pasado antes de ponerse de pie. Sus movimientos se sincronizaron sin intentarlo. Bajaron del autobús al aire brumoso de la mañana, sus zapatos lustrados haciendo clic contra el concreto. Los pasillos de la escuela primaria Belich zumbaban con actividad, las puertas de los casilleros se cerraron de golpe, las zapatillas chirriaron contra los pisos recién encerados y en todas partes había escaleras, miradas rápidas, tomas dobles, susurros detrás de las manos. ¿Viste? Son de la ciudad. Escuché a las gemelas moviéndose a través de todo como agua alrededor de piedras, sin acelerar ni desacelerar. Sus pasos coincidían perfectamente, haciendo eco en los espacios que se quedaban en silencio a medida que pasaban. La señora Caing apareció frente a ellas. Su sonrisa era tan amplia que parecía dolorosa. Su vestido floreado combinaba con la brillante alegría artificial de su expresión. Bienvenidos, bienvenidos. Deben ser nuestros nuevos estudiantes. Veamos. Miró un papel en su mano: Sara y Suri, ¿verdad? Sara señaló a Suri. Y Suri señaló a Sara. Las gemelas no la corrigieron. Simplemente asintieron. Sus rostros cuidadosamente neutrales, su postura permanecía perfecta. La sonrisa de la señora Keading parpadeó por un momento, inquieta por su quietud. En clase, se sentaron una al lado de la otra, sus cuadernos abiertos en páginas limpias, los lápices perfectamente alineados con el borde de sus escritorios. Desde 2 filas atrás, una voz susurrante llegó lo suficientemente fuerte como para escucharla. Miren el proyecto, las princesas actuando correctamente. La mandíbula de Sara se tensó ligeramente. La respiración de Suri se mantuvo constante, pero su lápiz presionó un poco más fuerte contra su papel mientras escribía la fecha. La mañana se arrastró hasta la hora del almuerzo. La cafetería. Era un mar de ruido y movimiento, lleno del ruido de las bandejas y el olor a comida recalentada. Los gemelos estaban en fila mirando cómo estudiante tras estudiante recibía platos humeantes de pasta. Cuando finalmente llegaron al frente, los calentadores estaban casi vacíos. La señora del almuerzo raspó el fondo de la sartén sirviéndoles fideos fríos con salsa que ya había comenzado a coagularse. Encontraron asientos en el borde de la cafetería, lejos de los grupos de estudiantes parlanchines. Desde el otro lado del salón, la señora Rey, la maestra de ciencias, los observó por encima de su taza de café. Su rostro no mostraba nada, pero sus ojos oscuros no se perdían nada. No la forma en que otros estudiantes le dieron a su mesa un amplio espacio. No los susurros que siguieron a los gemelos. No la forma en que comieron su almuerzo frío sin quejarse. El resto del día pasó en un borrón de nuevos maestros, nuevas aulas y más escaleras. Cuando sonó la campana final, los gemelos caminaron de vuelta a la parada del autobús con el mismo ritmo mesurado que habían mantenido todo el día. Se sentaron en el mismo asiento trasero con las manos cruzadas viendo pasar la ciudad a través de las ventanas empañadas. En casa, se quitaron las mochilas con movimientos cuidadosos, colgándolas en ganchos junto a la puerta. Hicieron sus deberes en la mesa de la cocina,
Cenaron casi en silencio y se fueron a la cama temprano sabiendo lo que les esperaba antes del amanecer. La alarma sonó a las 4 de la mañana, aunque ambos ya estaban despiertos. Se pusieron ropa deportiva en la oscuridad, sus movimientos practicados y silenciosos. En el patio trasero, Lade empapó sus zapatos mientras caminaban por el césped hacia donde Maike esperaba. Su hermano estaba sin camisa en la oscuridad antes del amanecer, sus tatuajes militares visibles incluso en la penumbra. Su rostro estaba serio y concentrado mientras los observaba tomar sus posiciones. Sin una palabra, comenzaron su rutina. Los estiramientos profundos vinieron primero. Estocadas que quemaron sus muslos. Giros que trabajaron su núcleo. Posturas de equilibrio seguidas. Los gemelos de pie sobre una pierna y luego sobre la otra. Brazos extendidos, respiración controlada. Para cualquiera que lo estuviera viendo, podría haber parecido yoga. Pero había un propósito en cada movimiento. Desarrollo de poder en sus músculos. Precisión. En su forma Maike se movió entre ellos ajustando un codo aquí y un pie allá. Sus toques eran ligeros, pero firmes, mostrando más que diciendo. Los únicos sonidos eran su respiración controlada y el ocasional coche distante. Finalmente Maike habló su voz baja y firme: un día presionarán demasiado, cuando eso pase no te inmutarás, terminarás. Los gemelos mantuvieron su pose final. Su respiración firme, sus ojos enfocados en el horizonte relámpago, entendieron que esto no era solo ejercicio, era una preparación para lo que aún no sabían, pero estarían listos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas del pasillo de la escuela primaria Bell Ridge mientras Uri y Sara estaban junto a sus casilleros intercambiando libros para su próxima clase. Sus movimientos estaban sincronizados, cada hermana sacando libros de texto y cuadernos con eficiencia práctica. El pasillo zumbaba con el caos habitual entre clases, pero un cambio sutil en la energía hizo que ambos gemelos se detuvieran. Calle apareció primero, su mochila de diseñador colgada descuidadamente sobre un hombro, flanqueada por Brent y Sawyer. Se colocaron en un semicírculo suelto bloqueando el camino de los gemelos a clase. Los labios de Calle se curvaron en una sonrisa burlona, sus ojos moviéndose entre el dos hermanas con diversión calculada. Ustedes dos siempre se ven tan felices, dijo Calle con su voz llena de falsa dulzura. Eso es espeluznante, ¿sabes? Brent rió disimuladamente y Sawyer cambió su peso tratando de verse más grande. Los gemelos respondieron con sonrisas serenas idénticas a las que habían practicado en el espejo del baño en casa. Sin decir palabra, caminaron alrededor del grupo, sus movimientos fluidos y coordinados como el agua que fluye alrededor de las rocas en un arroyo. Sus zapatos hicieron clic suavemente contra el suelo mientras se alejaban, dejando al grupo de Calle parado allí momentáneamente, sorprendido por su respuesta tranquila. Pero eso fue solo el comienzo. Al día siguiente, Sara abrió su tarea de matemáticas y encontró jugo de naranja empapado en las páginas, haciendo que los números se juntaran. Captó la sonrisa satisfecha de Brent desde el otro lado de la habitación, pero mantuvo su rostro neutral mientras sacaba una hoja de papel en blanco y comenzaba a volver a copiar su trabajo. Durante la clase de inglés, Suri regresó del baño y encontró su escritorio cubierto de notas adhesivas. Vuelve al barrio, decía una. Proyecto Rata, decía otra. Las recogió, las dobló con cuidado y las guardó en su bolsillo antes de sentarse. Su expresión nunca cambió. Los pasillos se convirtieron en un guante de palabras susurradas lanzadas como dardos. Ratas de barrio, gorilas. Cada uno. El insulto fue cuidadosamente calculado, cuando los profesores no miraban cuando las gemelas estaban solas, pero Suri y Sara mantuvieron sus sonrisas practicadas mientras pasaban con la espalda recta y la mirada fija tal como les habían enseñado en la clase de ciencias. La señora Rey se movió por el salón devolviendo los exámenes calificados. Cuando llegó a la mesa de las gemelas, colocó sus papeles entre las páginas de sus libros de texto abiertos. Suri notó algo más escondido entre las páginas, un artículo impreso que no había estado allí antes. Más tarde, a salvo en el silencio de la biblioteca, las gemelas examinaron juntas el papel. Era una biografía de Claudette Colvin, la chica de 15 años que se había negado a ceder su asiento del autobús meses antes que Rosa Parks.
Ciertos pasajes estaban subrayados con pulcras marcas de lápiz. Ella conocía sus derechos constitucionales y decidió defenderlos. Y a veces es mejor estar callado y dejar que tus acciones hablen por sí mismas. No había ninguna nota ni explicación. Pero cuando pasaron junto a la señora Rey en el pasillo más tarde ese día, sus ojos oscuros se encontraron con los de ellos por un momento. En esa mirada había comprensión, reconocimiento y algo más. Una fuerza silenciosa que resonaba con lo que su hermano les había estado enseñando. Esa noche, los gemelos entraron en su sala de estar para encontrar a Maike sentado rígidamente en el sofá, sus ojos fijos en las noticias de la televisión. La voz del reportero llenó la habitación. El incidente ocurrió afuera de la escuela secundaria local, donde las cámaras de seguridad capturaron el asalto de un adolescente negro por parte de varios estudiantes. Las imágenes se reprodujeron mostrando una escena familiar, un grupo rodeando a una sola figura, el destello de los teléfonos que grababan la violencia repentina, la mandíbula de Maike se tensó, los músculos de su cuello sobresalieron. Los gemelos pasaron por la habitación en silencio, sus pasos suaves sobre la alfombra. Maike apagó el televisor, la pantalla se volvió negra. Por un momento se sentó en silencio y luego se giró para mirar a sus hermanas sin decir palabra, asintió hacia el patio trasero. Las gemelas entendieron a la mañana siguiente estaban afuera ante el sol. La hierba mojada con rocío bajo sus pies. El entrenamiento fue diferente esta vez. Maike las movió a través de nuevas formas, posturas de bloqueo, que podían desviar los golpes entrantes, trabajo de pies rápido, que podía crear espacio o cerrarlo, ejercicios de equilibrio que les enseñaron a permanecer centrados incluso cuando eran empujados. Controlar su cuerpo. La voz de Maike era baja y firme mientras ajustaba la postura de Sara. Controlar la habitación. Se movió hacia Suri demostrando cómo cambiar el peso de un pie al otro sin telegrafiar el movimiento. Las gemelas se movieron a través de las formas una y otra vez. Su respiración controlaba sus movimientos volviéndose más fluidos con cada repetición. El sol naciente proyectaba sus sombras a lo largo de la hierba húmeda mientras practicaban. Preparándose para lo que pudiera venir después. En la distancia sonó la alarma de un auto, pero las gemelas no se inmutaron, mantuvieron su enfoque, su equilibrio, su control tal como les habían enseñado. Tal como lo necesitarían. La brisa otoñal susurró a través del patio de recreo mientras Uri y Sara caminaban por el asfalto durante el recreo. Sus uniformes azul marino a juego y sus trenzas pulcras atrapaban la luz del sol mientras se movían con su gracia característica. Un grupo de estudiantes de cuarto grado se acurrucó cerca. Del gimnasio de la jungla, con la mirada siguiendo el movimiento de los gemelos. Míralos, susurró uno de los niños más pequeños. No lo suficientemente silenciosos. Nunca se enojan. Nunca. Creo que son brujas. Las palabras llevadas por el viento llegaron a los oídos de las gemelas. Ninguna mostró ninguna reacción, manteniendo su ritmo constante mientras se dirigían a su lugar habitual junto a la cerca. Detrás de ellas, los susurros crecieron, extendiéndose de un grupo de estudiantes a otro como ondas en un estanque. Algunos niños se alejaron cuando las gemelas pasaron, presionándose contra las paredes de ladrillo o agachándose detrás de los juegos del patio. Otros se acercaron envalentonados por los rumores, observando con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos niños comenzaron a hacer gestos exagerados con las manos, fingiendo lanzar hechizos cada vez que las gemelas pasaban. El patio de recreo se había convertido en un escenario y todos estaban mirando para ver qué sucedería después. Más tarde esa tarde, Sara se sentó sola bajo el viejo roble en el borde del patio de la escuela, su libro de texto de ciencias abierto en su regazo. La sombra le proporcionó un refugio tranquilo del caos del recreo y se perdió en el capítulo sobre la división celular. Estaba tan absorta en su lectura que no notó que Elisa se acercaba por detrás. La niña más joven se movió con exagerado sigilo, alentada por las risitas de sus amigos que observaban desde una distancia segura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Elisa extendió la mano y tiró de una de las trenzas de Sara con fuerza en un movimiento fluido que parecía casi sobrenatural en su velocidad y control. La mano de Sara se disparó y atrapó la muñeca de Elisa a mitad de un tirón. No la apretó ni la giró.
Solo la sostuvo firmemente en su lugar. El rostro de Sara permaneció perfectamente tranquilo mientras se giraba para encontrarse con los ojos de Elisa, su mirada firme y sin pestañear el patio de recreo. Pareció contener la respiración. Elisa se quedó congelada, su muñeca atrapada en el agarre de Sara, el miedo reemplazando la travesura en sus ojos. El momento se extendió pesado con tensión hasta que Sara la soltó lentamente. Sin una palabra o cambio de expresión, volvió a su libro. Elisa se tambaleó hacia atrás, las lágrimas brotaron de sus ojos antes de girar y correr hacia el edificio de la escuela. Sus amigos se dispersaron como pájaros asustados susurrando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. La cafetería estaba llena y ruidosa durante el periodo del almuerzo, llena del ruido de las bandejas y el murmullo de la conversación. Los gemelos se sentaron en su mesa habitual, desempacando cuidadosamente sus almuerzos con los mismos movimientos precisos que siempre usaban. No levantaron la vista cuando Calle se acercó, sus zapatos de diseñador hicieron clic contra el piso de linóleo. «Oh, Dios mío, soy tan torpe». La voz de Calle resonó con teatral preocupación cuando accidentalmente tropezó y envió su cartón de leche volando. El líquido blanco salpicó los uniformes de los gemelos, empapando la tela azul marino y goteando sobre sus almuerzos cuidadosamente preparados. Las señoras de la cafetería detrás del mostrador no se molestaron en ocultar su diversión, su risa se mezclaba con las risitas de las mesas cercanas. Calle se quedó con la mano presionada contra su boca con fingido horror, sus ojos brillaban de satisfacción. Los gemelos no se inmutaron. No gritaron ni saltaron ni mostraron ningún signo de angustia. En cambio, sacaron con calma servilletas de sus bolsas de almuerzo y comenzaron a secarse la ropa. Luego, como si nada hubiera pasado, continuaron comiendo sus almuerzos ahora empapados en leche, sus movimientos tan medidos y dignos como siempre. El viaje a casa esa tarde estuvo cargado de silencio. Los ojos de Maike seguían encontrando los gemelos en su espejo retrovisor, observando sus uniformes húmedos y la forma en que estaban sentados perfectamente quietos, con las manos cruzadas en sus regazos. Sus nudillos estaban blancos en el volante, pero no dijo una palabra. Entendió que a veces el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra podría. Esa noche, en su oficina en casa decorada con buen gusto, la madre de Calle tomó su teléfono y marcó el número privado del director Arrobe. Su voz era aguda con preocupación artificial mientras detallaba sus preocupaciones sobre los gemelos. «Están teniendo un efecto inquietante en los otros niños», dijo con un tono cuidadoso y mesurado. «Mi hija me dice que los estudiantes más jóvenes en realidad les tienen miedo». Como presidente de la PTA, no puede ignorar las preocupaciones de los padres sobre la seguridad. El director Hargrove se sentó en su escritorio con el teléfono presionado contra su oído asintiendo. «Entiendo completamente», respondió con una voz suave y profesional. «Nos tomamos la seguridad de los estudiantes muy en serio aquí en Belich, necesitan ser vigilados más de cerca». La madre de Calle insistió: «No podemos permitir que aterroricen a los otros niños con su comportamiento. Revisaré sus registros». A primera hora de la mañana el director Arrobe le aseguró, a pesar de saber que no había un solo informe de incidente presentado contra los gemelos: «Tenemos programas establecidos para situaciones como esta». La mañana siguiente, cuando los estudiantes ingresaron a sus clases del primer periodo, una secretaria apareció en la puerta del aula de los gemelos, Suri y Sara. Llamó con una voz entrecortada y oficial: «Por favor, vengan conmigo a la oficina del director». Los gemelos recogieron sus libros y se levantaron al unísono siguiendo a la secretaria por los pasillos silenciosos. En la oficina del director Hargrove se sentaron en las dos sillas grandes frente a su escritorio, sus pies apenas tocaban el suelo. El director Hargrove no levantó la vista de sus papeles mientras hablaba. «Debido a las recientes preocupaciones sobre la seguridad de los estudiantes, ambos serán inscritos en nuestro programa de revisión de seguridad estudiantil a partir de...». Inmediatamente empujó dos formularios idénticos sobre su escritorio. «Esto significa supervisión adicional durante todas las actividades escolares y controles regulares con nuestro consejero vocacional». Los gemelos miraron fijamente los formularios que no enumeraban incidentes o violaciones específicos, ninguna explicación para esta intervención repentina, solo papel con membrete de aspecto oficial y mucha letra pequeña sobre cómo mantener un entorno de aprendizaje seguro. El director Hargrove finalmente levantó la vista, su expresión neutral pero sus ojos fríos. «Eso será todo», dijo despidiéndolos con un gesto de la mano. «La secretaria les dará su nuevo horario al salir». El sol de la mañana, las sombras largas, proyectaban a través de las persianas de la oficina administrativa mientras Uri y Sara esperaban sentadas en sillas de plástico duro. Los clics del teclado de la secretaria llenaron el silencio hasta que la subdirectora Matthews salió de su oficina con dos pequeñas cajas negras. «Chicas, esto es parte de nuestro programa de revisión de seguridad estudiantil», explicó con voz profesionalmente distante. Abrió las cajas para revelar lo que parecían elegantes rastreadores de actividad física. Pero había algo institucional en su diseño. «Son rastreadores de comportamiento».
Deberán usarlos durante el horario escolar. Las gemelas la observaron mientras se quitaba los dispositivos. Bandas negras simples con pequeñas luces parpadeantes y pantallas digitales. La subdirectora Matthews se acercó a ellas con la falta de práctica de alguien que quería completar una tarea desagradable rápidamente. Sus muñecas derechas, por favor, instruyó, ajustándose las bandas con pequeños clics que parecían demasiado fuertes en la oficina silenciosa. Suri bajó la mirada al dispositivo, ahora asegurado a su muñeca, su peso desconocido e intrusivo. La pequeña luz verde pulsaba de manera constante como un pequeño latido de corazón. ¿Otros estudiantes usan esto?, preguntó con voz tranquila pero directa. La subdirectora Matthews revolvió algunos papeles en su escritorio, evitando la mirada directa de Sur. Es solo una precaución, respondió ella, las palabras salían ensayadas y huecas por la seguridad de todos. Los gemelos intercambiaron una breve mirada notando la falta de respuesta. Cuando regresaron a su aula, la reacción fue inmediata. Cabezas volteadas, susurros estallaron y dedos señalaron sus nuevos accesorios. La señora Peterson continuó escribiendo la pizarra como si nada estuviera pasando, su tiza raspando contra la superficie con deliberada concentración. «Oh, esos son monitores de tobillo para tus muñecas», gritó Sawyer desde el fondo del aula, su voz se oía por encima de los murmullos. Varios estudiantes rieron, otros simplemente miraron. La tiza de la señora Peterson se detuvo por un momento y luego continuó su movimiento por la pizarra. Su silencio lo decía todo. A lo largo del día, los gemelos notaron que el teléfono de Brent aparecía cada vez que pasaban. Fingía enviar mensajes de texto o tomarse selfies, pero la cámara siempre apuntaba en su dirección. En los pasillos entre clases, él y sus amigos aparecían de repente bloqueando su camino o chocando con ellos accidentalmente. «Vamos, ¿no estás enojado?», Brent se burlaba con su teléfono bajo pero claramente grabando. «¿No quieres hacer algo al respecto?». Los gemelos mantuvieron su calma practicada moviéndose alrededor de los obstáculos como agua fluyendo alrededor de las rocas, pero a veces las colisiones accidentales eran más duras de lo que parecían, dejando marcas que no se verían hasta más tarde esa noche. Cuando Suri alcanzó un vaso a la cocina, su manga se levantó ligeramente. Maike, lavando platos cerca, vio las marcas azul púrpura en su brazo. Sus manos se detuvieron en el agua jabonosa, pero no se dio la vuelta. «No es nada», dijo Suri en voz baja, bajándose la manga. Solo chocó con algo. Maike se secó las manos lenta y metódicamente. No insistió, pero su mandíbula se tensó mientras terminaba de lavar los platos en silencio. Más tarde esa noche, después de que los gemelos se hubieran acostado, Maike condujo a un restaurante tranquilo en las afueras de la ciudad. El sheriff Elijah Knox ya estaba allí sentado en una mesa de la esquina lejos de las ventanas. A pesar de la hora tardía, todavía estaba de uniforme, su placa reflejaba la luz fluorescente mientras Maike se deslizaba en el asiento frente a él. «Gracias por conocerme», dijo Maike en voz baja. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB colocándola sobre la mesa entre ellos. Elijah cogió el disco duro dándole vueltas en sus manos. «¿Qué estoy mirando?». Todo hasta ahora el programa de seguridad pusieron a las chicas en los dispositivos de rastreo, los incidentes que nunca llegan a los informes oficiales. La voz de Maike era controlada, pero sus ojos eran intensos. «Empieza a rastrear lo que les están haciendo a mis hermanas. Si pasa algo, lo exponemos». Elijah se guardó el disco duro en el bolsillo, su expresión grave. «Mantendré esto seguro, y empezaré mi propia documentación». A la mañana siguiente, los gemelos caminaron por los pasillos iluminados con fluorescentes de la escuela primaria Bell Ridge, sus pasos medidos y sincronizados como siempre. Las bandas negras en sus muñecas parpadeaban en rojo, ahora un recordatorio constante de su vigilancia. Al pasar por el laboratorio de ciencias, la señora Rey estaba parada en la puerta organizando papeles. Levantó la vista cuando se acercaron y sus ojos se sintieron inmediatamente atraídos por los dispositivos de rastreo. Por primera vez desde que los gemelos habían comenzado en Belich, su expresión cuidadosamente neutral se quebró, revelando un ceño fruncido. «No te mereces eso», dijo de repente, con su voz tranquila pero firme. «Ni siquiera cerca». Las gemelas se detuvieron sorprendidas por esta inesperada ruptura en el silencio habitual de la señora Rey. Metió la mano en su escritorio y sacó un libro de bolsillo desgastado entregándoselo a Suri, hermana forastera. La portada decía: «La campana del almuerzo sonó» y las gemelas se dirigieron a la cafetería. La rutina familiar se desarrolló, le sirvieron últimos. Su comida estaba fría y los susurros lo siguieron a su mesa aislada, pero se sentaron con las mismas sonrisas tranquilas que siempre. Llevaban sus muñecas rastreadas descansando sobre la mesa mientras comían su almuerzo en un silencio pacífico. Pasaron 2 días como una corriente lenta. Cada momento llevaba a las gemelas más cerca de lo que parecía inevitable. La cafetería zumbaba con su caos habitual de la hora del almuerzo, el ruido de las bandejas de plástico superpuestas, conversaciones y el raspado de las sillas contra los pisos de linoleum. Suri y Sara se sentaron en su mesa habitual cerca de la pared del fondo, extendiendo cuidadosamente servilletas sobre sus regazos como les habían enseñado. La voz de Brent cortó el ruido artificialmente fuerte. «Oh, no, cuidado».
Los gemelos levantaron la vista justo cuando él se tambaleaba hacia adelante con un movimiento exagerado. Su bandeja se inclinó en un ángulo preciso. El tiempo pareció ralentizarse mientras el contenido, un tazón de espaguetis tibios, leche con chocolate y puré de manzana, caía en cascada sobre el regazo de Sara. La salsa roja salpicó su uniforme prístino, creando un marcado contraste contra la tela blanca. El cuerpo de Sara se tensó instintivamente, sus manos agarrando el borde de la mesa, pero su rostro permaneció cuidadosamente neutral. Incluso cuando el líquido frío se filtró a su piel en su visión periférica, captó el destello del teléfono de Brent sostenido a la altura de la cintura, su lente de la cámara enfocado directamente en ella. La risa estalló a su alrededor como una ola que inunda la cafetería. Algunos estudiantes señalaron abiertamente mientras otros intentaron ocultar su diversión detrás de sus manos. Algunos apartaron la mirada incómodos, pero nadie habló. «Mi culpa», dijo Brent, su voz goteando con falsa sinceridad. «Déjame ayudarte a limpiar eso». No hizo ningún movimiento para ayudar realmente, en lugar de asegurarse de que su teléfono capturara cada momento de la incomodidad de Sara. Los monitores de la cafetería estaban de pie junto a la pared, concentrados en su propia conversación, aparentemente ajenos a la escena que se desarrollaba ante ellos. Más tarde esa noche, cuando la oscuridad se posó sobre Bell Ridge, Brent se sentó en su habitación editando cuidadosamente el video. Recortó y recortó hasta que tuvo exactamente lo que quería, una versión que mostraba el movimiento de Sara al levantarse de la mesa, pero eliminaba el contexto de su accidente. Con unos pocos toques, subió el metraje modificado a un grupo privado de padres de la comunidad en las redes sociales. El subtítulo simplemente decía «mucho agresivo». Los comentarios no tardaron en comenzar a llegar. Los padres que nunca habían conocido a los gemelos se sintieron animados a compartir sus opiniones detrás de la seguridad de sus pantallas. «¿Por qué están aquí?», escribió una madre cuya foto de perfil la mostraba abrazando a sus sonrientes hijos. «Sabía que serían un problema», comentó otro padre. «Mi hija me dijo que siempre están causando problemas». «Esto es lo que pasa cuando bajamos nuestros estándares», intervino alguien más. Los comentarios seguían acumulándose, cada uno más mordaz que el anterior, construyendo una narrativa que no tenía nada que ver con la realidad, pero sí con prejuicios preexistentes. En la casa de los gemelos, el suave resplandor azul de la pantalla de la computadora portátil de Maike iluminaba su rostro mientras se desplazaba por los comentarios. Los gemelos se sentaron en el sofá frente a él, con las manos cruzadas en el regazo, tal como les habían enseñado. No necesitaban leer los comentarios ellos mismos. Podían ver todo lo que necesitaban saber en la mandíbula apretada de su hermano y la creciente oscuridad en sus ojos. Finalmente, Maike cerró la computadora portátil con un clic silencioso pero decisivo. Miró a sus hermanas, con una expresión cargada de comprensión y una ira apenas contenida. «Las están acorralando a propósito», dijo en voz baja y controlada. «No siempre estaré cerca». Los gemelos absorbieron sus palabras en silencio, comprendiendo el peso de lo que no estaba diciendo tanto como de lo que estaba diciendo la estrategia que los había protegido hasta ahora. Su cuidadosa neutralidad, sus sonrisas practicadas, estaba siendo utilizada en su contra. La mañana siguiente, llegó con una sensación de aprensión. Los gemelos ya estaban sentados en su clase del primer periodo cuando la voz del director Hargrove crepitó en el sistema de intercomunicación llenando cada aula de la escuela primaria Bell Ridge. ¿Podrían Suri y Sara presentarse en la oficina del director de inmediato? La naturaleza pública de la citación fue deliberada, no había necesidad de llamarlos por el intercomunicador, cuando una simple nota habría bastado. Los estudiantes se giraron en sus asientos para mirar a los gemelos mientras recogían sus cosas y se levantaban. Sus movimientos eran sincronizados y tranquilos, pero el peso de cada ojo en la sala los presionaba como una fuerza física. El director Hargrove estaba esperando detrás de su escritorio cuando llegaron. Su expresión severa y moralista, sin saludarlos ni pedirles que se sentaran, giró el monitor de su computadora hacia ellos. El video editado se reprodujo en silencio, mostrando el momento cuidadosamente seleccionado donde Sara se puso de pie despojado de todo contexto. «Este tipo de comportamiento es exactamente la razón por la que implementamos el estudiante programa de revisión de seguridad», dijo Hargrove. Su voz transmitía la decepción practicada de alguien que creía tener la autoridad moral. «Estás instigando un conflicto, creando un entorno inseguro para otros estudiantes». Los gemelos permanecieron en silencio, sus rostros cuidadosamente inexpresivos mientras estaban de pie frente a su escritorio. Sus pulseras captaron la luz fluorescente, las pequeñas pantallas cambiaron repentinamente de su verde habitual a un amarillo de advertencia. «¿Nada que decir en tu defensa?». Hargrove presionó inclinándose ligeramente hacia adelante. Cuando no respondieron, se recostó en su silla con aire satisfecho. «Muy bien, pueden regresar a clase».
Pero consideren esto como una advertencia oficial, cualquier otro incidente resultará en consecuencias más graves. El camino de regreso a su salón de clases se sintió más largo de lo habitual cuando finalmente abrieron la puerta. La escena familiar los esperaba, todas las cabezas se giraron, todos los ojos fijos en ellos, particularmente en sus pulseras que ahora parpadeaban en amarillo, marcándolos como estudiantes de alerta máxima. Regresaron a sus asientos, ignorando los susurros que los seguían. Sus pulseras continuaban parpadeando en amarillo, un recordatorio constante de cuán rápido su cuidadoso control podía volverse en su contra. Los autobuses escolares amarillos se alinearon afuera de la escuela primaria Bell Ridge el viernes por la tarde. Sus puertas se abrieron con un silbido para dar la bienvenida a los estudiantes para el viaje de campamento anual. La emoción burbujeaba a través de la multitud de estudiantes de sexto grado mientras arrastraban sacos de dormir y mochilas hacia los vehículos que esperaban. Pero para Suri y Sara, la atmósfera se sentía pesada con una tensión tácita. La señora Rey se paró junto al primer autobús revisando los nombres de su portapapeles. Cuando los gemelos se acercaron, sus ojos se detuvieron en sus rastreadores de comportamiento que aún parpadeaban en amarillo del anterior. El incidente del día apretó los labios, pero no dijo nada mientras los marcaba como presentes. Tu tienda asignada es la zona de lugar 12, dijo en voz baja, sosteniendo un mapa. Está un poco alejada del área principal de acampada. Suri tomó el papel sin hacer comentarios, pero ambas chicas notaron cómo su lugar designado estaba en el borde mismo del campamento, prácticamente tocando la línea de árboles, aislada, expuesta. Calle pasó rozándolas mientras estudiaban el mapa. Su equipo de acampada de diseño parecía sospechosamente nuevo y sin usar. Se giró hacia sus amigas y habló lo suficientemente alto como para ser escuchada. Al menos no tendremos que preocuparnos de que contaminen el campamento principal. La risa onduló a través de su grupo mientras subían al autobús. Los teléfonos ya estaban listos y grabando. Brent llamó la atención de Suri y sonrió con suficiencia, haciendo un gesto de ajustar el ángulo de su cámara. El viaje en autobús de 1 hora transcurrió en un tenso silencio. Mientras otros estudiantes charlaban y cantaban canciones del campamento, las gemelas se quedaron completamente quietas viendo cómo los árboles se difuminan más allá de su ventana. Habían hecho esto antes de ser separadas, aisladas, marcadas como diferentes. Pero algo en esta ocasión se sintió diferente, más deliberado. Cuando llegaron al campamento Evergreen, el aire otoñal era fresco y limpio. Los estudiantes se apresuraron. Bajaron de los autobuses corriendo para reclamar los mejores lugares para carpas dentro de sus zonas asignadas. Los gemelos caminaron lentamente hacia su área designada. Lejos del caos excitado de sus compañeros de clase, su tienda de campaña fue fácil de montar. Habían practicado en su patio trasero con Maike. Mientras trabajaban podían oír risas y conversaciones lejanas del campamento principal. Los sonidos se transmitían claramente a través del espacio abierto entre ellos y sus compañeros de clase a medida que se acercaba la noche. El silbato de un consejero llamó a todos a la fogata central para comer. Mores e historias de fantasmas. Los gemelos encontraron asientos en un tronco al borde del círculo, cuidadosos de mantener su comportamiento tranquilo habitual a pesar de la creciente oscuridad y la forma en que Brent y Sawyer seguían dando vueltas detrás de ellos. Cuidado con la bruja de Blair, susurró Sawyer al pasar. Escuché que le gusta llevarse a personas que no pertenecen. Brent se rió entre dientes con su teléfono brillando a la luz del fuego. Tal vez tengamos suerte y desaparezcan por la mañana. Los gemelos mantuvieron sus ojos enfocados hacia adelante las llamas danzantes mientras otros estudiantes se turnaban para contar historias de terror cada vez más extravagantes, pero su atención nunca se desvió del movimiento detrás de ellos. Su respiración constante y controlada tal como Maike les había enseñado. Cuando los consejeros pidieron un recuento final antes de acostarse, Sara metió la mano en su bolsillo por su inhalador, un hábito antes de dormir. Sus dedos encontraron un espacio vacío. El pánico cruzó su rostro por un momento antes de que volviera a controlar su expresión a la neutralidad. Buscando a esta calle, emergió de las sombras entre dos árboles sosteniendo el inhalador de Sara para que captara la luz de la fogata moribunda. Su sonrisa era aguda en la oscuridad. «¿Se te cayó algo?», dijo dulcemente, y luego se giró y desapareció en el bosque. Los gemelos intercambiaron una mirada rápida. Sabían que era una trampa, sabían que debían reportarlo a un consejero, pero también sabían cómo se desarrollaría eso, su palabra contra la de Calle, y habían visto cómo terminaba esa historia antes. Sin decir palabra, siguieron el haz de la linterna de Calle hacia los árboles. El camino no era largo, pero cada paso los alejaba más de la seguridad del resplandor de la fogata. Emergieron a un pequeño claro donde la luz de la luna se filtraba a través de las ramas. No se sorprendieron al descubrir que Calle no estaba sola. 6 estudiantes estaban parados en un círculo suelto alrededor del borde del claro. Brent, Sawyer y otros 4, cuyos rostros estaban ocultos detrás de las pantallas de los teléfonos y los rayos de las linternas. Las luces creaban un
Efecto desorientador que dificultaba concentrarse en una sola persona. Brent dio un paso adelante hacia el centro del círculo con su teléfono en alto para capturar lo que viniera después. Su confianza parecía crecer con cada paso, alimentado por la audiencia detrás de sus luces. Di algo ahora, se burló acercándose. Vamos, golpéame, danos un espectáculo. Los gemelos se quedaron completamente quietos. Las sombras se fundieron en una forma oscura en el suelo del bosque. La mano de Sarah se movió ligeramente a su lado, pero Suri extendió la mano y la bajó suavemente. Su respiración se mantuvo constante y sincronizada. Ahora, Sarah susurró tan suave que solo su hermana pudo oír. La respuesta de Suri fue igualmente tranquila. Ahora, lo que sucedió a continuación fue como un baile coreografiado, pero uno que sus torturadores no habían esperado. Los gemelos explotaron en movimiento, sus movimientos precisos y controlados. Años de entrenamiento matutino con Maike se transformaron en pura acción. Suri se movió a la izquierda mientras Sarah iba a la derecha, su juego de pies perfecto en el terreno irregular. Un barrido rápido sacó las piernas de Brent de debajo de él, mientras que un golpe controlado envió su teléfono girando en la oscuridad. Golpeó el suelo con fuerza, toda su bravuconería convirtiéndose en respiraciones jadeantes. Los otros tropezaron hacia atrás, pero los gemelos ya se estaban moviendo. Una serie de golpes rápidos y eficientes. Nada desperdiciado, nada excesivo. Los teléfonos cayeron al suelo mientras sus dueños se apresuraban a escapar. La linterna de alguien golpeó el tronco de un árbol y agrietó su haz, oscureciéndose. Cuando la quietud regresó al claro, los gemelos permanecieron uno al lado del otro, su respiración aún medida y tranquila. Ni una sola trenza se había soltado. Ni una arruga uniforme a la vista. Debajo de ellos, Brent luchaba por incorporarse, sus ojos abiertos por la sorpresa y el miedo. Suri lo miró, su voz tranquila pero clara en el repentino silencio. Terminamos aquí. Los gemelos se giraron como uno solo y se alejaron, dejando a sus aturdidos compañeros de clase en el claro iluminado por la luna. Sus pasos eran silenciosos en el camino de regreso al campamento, su postura perfecta, rostros serenos, habían terminado exactamente como Maike les había enseñado, sin vacilación, sin excesos. Sin duda el sol de la mañana aún no había atravesado la niebla cuando el primer coche patrulla entró en el estacionamiento del campamento Evergreen. Sus luces no parpadeaban, pero la mera presencia de las fuerzas del orden proyectaba una fuerte sombra sobre lo que debería haber sido un desmantelamiento rutinario del campamento. Los estudiantes todavía estaban enrollando los sacos de dormir, cuando la voz del director Argro crepitó por el sistema de megafonía del campamento. Suri y Sarah Williams, por favor, preséntense en la oficina principal de inmediato. Las gemelas emergieron de su tienda aislada, perfectamente compuestas a pesar de la hora temprana. Habían estado despiertas desde el amanecer, sentadas con las piernas cruzadas sobre sus sacos de dormir esperando. Sabían que este momento llegaría. La señora Keading las interceptó a mitad de camino a la oficina, su habitual sonrisa brillante reemplazada por un ceño fruncido. Por aquí, chicas, dijo llevándolas a la cabaña del director del campamento, donde varios adultos ya estaban reunidos. A través de la ventana pudieron ver la imponente figura del juez Coburn. Estaba de pie con los brazos cruzados, su autoridad judicial parecía llenar el pequeño espacio, incluso con ropa informal a su lado. Brent estaba sentado en una silla sosteniendo un helado, la mochila en la mandíbula. Tenía los ojos rojos, pero los gemelos no sabían si era por el llanto o la falta de sueño. El director Hargrove abrió la puerta antes de que pudieran llamar. Pasen, dijo con un tono cortante y formal. La habitación olía a café y tensión. Dos policías estaban de pie contra la pared del fondo, su presencia era más simbólica que práctica. El juez Coburn dio un paso al frente, su altura proyectaba una sombra sobre los gemelos. Anoche agredieron a mi hijo, afirmó, cada palabra medida y pesada. Tenemos pruebas en video. El director Hargrove tomó una tableta del escritorio y la giró hacia ellos. El video ya estaba en cola, un clip tembloroso de 15 segundos que comenzaba con el golpe final de Suri y terminaba con Brent en el suelo. Sin contexto, sin introducción, solo la explosión sin la mecha. Este tipo de violencia no se puede tolerar, dijo Hargrove, dejando la tableta. La junta escolar está convocando una audiencia de emergencia esta tarde. Los gemelos permanecieron en silencio, sus rostros neutrales. Habían aprendido hace mucho tiempo que las palabras pueden convertirse en armas en las manos equivocadas. Al mediodía, el video se había extendido por todos los grupos de padres y canales de redes sociales locales en Belich. El viaje de campamento se canceló oficialmente y llegaron los autobuses temprano para transportar a los estudiantes a casa. Mientras los gemelos subían a su autobús asignado, los susurros los seguían como sombras. Simplemente se volvieron locos. Siempre supe que eran peligrosos. ¿Vieron lo que le hicieron al pobre Brent? La audiencia de emergencia estaba programada para las 2 de la tarde en la sala de conferencias de la junta escolar.
Los gemelos estaban sentados perfectamente erguidos en sus sillas, con las manos cruzadas sobre el regazo, mientras los adultos se filtraban a su alrededor. Sus rastreadores de comportamiento aún parpadeaban en amarillo, aparentemente al ritmo de las luces fluorescentes del techo. Maike llegó justo antes de que comenzara la audiencia. El sheriff Laiche Knox lo seguía de cerca. La presencia del sheriff provocó un murmullo en la sala. Se sentó cerca del fondo, con una expresión indescifrable mientras observaba la escena. El director Hargrove estaba de pie en el podio, con voz grave, mientras se dirigía a la junta. Lo que presenciamos en este video fue un acto de violencia no provocado contra otro estudiante. Estos rastreadores de comportamiento, señaló a las muñecas de los gemelos, se implementaron exactamente por esta razón. Teníamos preocupaciones sobre sus tendencias agresivas, y lamentablemente, esas preocupaciones se han validado. El juez Coburn habló a continuación, su experiencia legal, añadiendo peso. A cada palabra mi hijo requirió atención médica, el moretón en su mandíbula es severo, esto no fue una pelea en el patio de la escuela, este fue un ataque calculado, el video se reprodujo nuevamente en la pantalla grande detrás de ellos, sin contexto parecía condenatorio, el ataque de Suri pareció cruel en lugar de controlado, la actitud tranquila de los gemelos después parecía fría en lugar de disciplinada, recomiendo una suspensión indefinida inmediata, Hargrove, concluyó además sugiero que revisemos su estado de inscripción para el próximo semestre. Durante todo esto el sheriff Knox permaneció en silencio, se sentó con las manos entrelazadas mirando a cada orador con la misma concentración intensa. Los gemelos reconocieron su expresión, era el mismo, les habían enseñado a mantener o observar registro de espera. Los miembros de la junta susurraron entre ellos antes de dar su veredicto: suspensión inmediata en espera de una investigación completa. A los gemelos no se les permitiría regresar a la escuela hasta nuevo aviso esa noche. Los gemelos se sentaron en su habitación, el silencio entre ellos pesado con palabras no dichas. Sus rastreadores de comportamiento habían sido desactivados y retirados, pero aún podían sentir el peso fantasma en sus muñecas. El atardecer pintó sus paredes en tonos naranja y rojo cuando Suri finalmente habló. Su voz suave pero decidida: hicieron su historia, es hora de que hagamos la nuestra. La puerta se abrió con un crujido y Maike entró con algo en su mano, se movió con la cuidadosa precisión que habían llegado a asociar con sus sesiones de entrenamiento matutinas, pero esta noche no habría ejercicios físicos. Deslizó una pequeña bolsa negra sobre su escritorio, el material haciendo un suave sonido de rasguño contra la madera. Los gemelos observaron cómo se detenía entre ellos, entendiendo que lo que fuera que estuviera dentro lo cambiaría todo. Suri tomó la bolsa primero, abriéndola con cuidado. Dentro había dos pequeños micrófonos de solapa, sus superficies negras absorbiendo la luz del sol moribunda. Grabar todo lo que Maike decía simplemente. Los gemelos miraron los micrófonos y luego se miraron el uno al otro. No necesitaban palabras para comunicar lo que ambos sabían. Esto era más que solo recolección de evidencia, esto era armadura, esto era poder, esto era verdad. El fin de semana trajo una tensión silenciosa a Belich, mientras la mayoría de los residentes disfrutaban de sus rutinas de sábado por la mañana. El sheriff Laiche Knox estacionó su auto sin marcar en el estacionamiento trasero de la biblioteca pública. El edificio estaba casi vacío tan temprano, tal como lo había planeado la señora Rey. Ya estaba esperando en una de las salas de estudio privadas, una caja de cartón desgastada sobre la mesa junto a ella. Su comportamiento sereno habitual parecía ligeramente alterado, había una urgencia en sus movimientos cuando comenzó a sacar carpetas manila, sus bordes suaves y amarillos por la edad. Estos no son los primeros, dijo simplemente extendiendo los documentos sobre la mesa. Su voz era apenas más allá de un susurro, pero en el silencio de la biblioteca cada palabra tenía peso. Y Laiche acercó una silla, su ojo entrenado escaneó de inmediato los papeles dispersos, los archivos de estudiantes que databan de hace 2 décadas, yacían ante el cada uno contando una historia similar. Rostros negros y morenos miraban desde viejas fotos de identificación, sus expresiones jóvenes una mezcla de esperanza y cansancio. Tomó el archivo más cercano, Marcus Thompson 2003. Expulsado por incumplimiento persistente con estándares de comportamiento. La foto mostraba a un niño no mayor de 13 años con un uniforme impecable y una sonrisa cuidadosa. La señora Rey sintió sacando otro archivo, Sarah Jenkins 2007, retirado de la población general debido a tendencias volátiles, puso el archivo al lado de Marcus. Ella tenía 12 años, estudiante de rol de honor. Un día discutió con un maestro que seguía llamándola por el nombre equivocado. Archivo tras archivo contaban la misma historia. Nombres diferentes, años diferentes, pero emergían patrones idénticos: influencia disruptiva, falta de cooperación, dificultades de adaptación. El lenguaje siempre era vago, siempre sugiriendo peligro sin especificar amenazas. Y Laiche se movió a la terminal de computadora de la biblioteca, iniciando sesión en el archivo digital del distrito escolar con sus credenciales de aplicación de la ley. La señora Rey se paró detrás del observando mientras cruzaba fechas, nombres e informes de incidentes. El patrón se volvió imposible de ignorar. Más de 20 años de registros del programa de revisión de seguridad estudiantil revelaron una cruda
¿Verdad? Cada estudiante puesto bajo vigilancia había sido negro o marrón, ni un solo estudiante blanco había usado los dispositivos de rastreo, ahora atados a las muñecas de Suri y Sara construyeron un sistema y Laiche dijo que su voz estaba tensa con ira controlada lo hizo parecer protección, cuando realmente se trataba de control. La señora Rey sacó un cuaderno nuevo y comenzó a documentar todo lo que encontraron, fechas, nombres, lenguaje específico usado en informes, trabajó con la precisión de alguien que había estado esperando años por este momento y Laiche comenzó a armar un archivo de caso formal fotografiando cuidadosamente cada documento con su teléfono. Necesitamos establecer el patrón que explicó, muestra como el mismo lenguaje, los mismos procedimientos, los mismos resultados se siguen repitiendo. Mientras tanto, en la ciudad, Suri y Sara se preparaban para su regreso a la escuela. No les levantaron la suspensión, pero se les exigió que asistieran a ciertas reuniones. Un limbo peculiar diseñado para mantenerlos visibles pero impotentes. El lunes por la mañana los encontró de nuevo en los pasillos de la escuela primaria Bellich. Sus rastreadores de comportamiento parpadeaban constantemente. Los estudiantes susurraban al pasar, pero ahora los gemelos tenían un nuevo propósito. Oculto bajo sus elegantes cuellos, los diminutos micrófonos capturaban cada palabra. Mira quién ha vuelto. Mejor ten cuidado. Podrían darte un golpe de karate. Supongo que no pudieron encontrar otra escuela que los aceptara. En clase, los profesores tropezaban con sus nombres, los confundían o evitaban llamarlos por completo. Los micrófonos grababan cada vacilación, cada corrección, cada pequeño borrón. La señora Rey observaba desde su distancia habitual, pero ahora su silencio tenía un significado. Cuando devolvió sus hojas de ejercicios de ciencias, aparecieron pequeñas notas en los márgenes. Observa los patrones. Nombra el silencio. Su guía era sutil pero clara. Documenta todo. Los gemelos desarrollaron un sistema. Entre clases, cambiaban las tarjetas de memoria en el baño, registrando cuidadosamente los tiempos y las ubicaciones. Cada gesto despectivo, cada golpe de hombro accidental, cada insulto susurrado era capturado y categorizado. Calle y sus amigos proporcionaron mucho material. Se habían vuelto más audaces desde entonces. El incidente del campamento. Convencidos de que los gemelos ya no tenían poder, sus burlas se volvieron más directas y crueles, todo mientras mantenían una negación perfecta si había adultos presentes. Esa tarde, Suri se sentó en el laboratorio de informática subiendo cuidadosamente el primer archivo de audio del día a la carpeta cifrada de Maike. La grabación era nítida. La voz de Calle resumaba falsa dulzura. A ver si los monos sangran. Sara se inclinó sobre el hombro de su hermana observando cómo se completaba la transferencia del archivo. A Maike le va a encantar dijo con una voz que transmitía un dejo de satisfacción. En su apartamento al otro lado de la ciudad, Maike recibió la notificación. Abrió el archivo, lo escuchó una vez y lo añadió a su creciente colección de pruebas. Solo el comienzo, respondió por mensaje seguro. Sigan alimentándome. Los gemelos continuaron con su cuidadosa documentación a lo largo del día. Cada interacción se convirtió en una prueba potencial, cada despido, otro punto de datos en su creciente caso. Sus rastreadores de comportamiento podían monitorear sus movimientos, pero estaban haciendo un seguimiento de los suyos propios. La señora Rey se cruzó con ellos en el pasillo entre periodos, su expresión neutral, pero sus ojos transmitían aprobación. En sus escritorios encontraron nuevos folletos con más notas diminutas en los márgenes. Detalle. Es poder, las marcas de tiempo importan, construye el registro ahora, estaban aprendiendo un tipo diferente de fuerza, no la disciplina física que Maike les había enseñado, sino el poder de la documentación meticulosa, cada grabación, cada incidente anotado. Cada interacción cuidadosamente registrada era otro ladrillo en el muro de la verdad que estaban construyendo. Los rastreadores de comportamiento en sus muñecas seguían parpadeando, pero ya no se sentían como grilletes, en cambio, se habían convertido en recordatorios, prueba visible de un sistema que necesitaba ser expuesto. Los mismos dispositivos destinados a monitorearlos ahora eran parte de su evidencia, su parpadeo constante, una marca de tiempo para cada incidente registrado. La biblioteca, y Laiche y la señora Rey continuaron construyendo su expediente, agregando contexto histórico a la documentación actual de los gemelos. 20 años de discriminación sistemática comenzaban a tomar forma en el papel, cada incidente se conectaba para formar un patrón claro de sesgo institucional. Cuando terminó el día escolar, Suri y Sara se dirigieron a casa, sus micrófonos aún grababan, habían aprendido a moverse por los pasillos con perfecta compostura. Sus rostros no revelaban nada mientras sus dispositivos capturaban todo. Ya no eran solo estudiantes tratando de sobrevivir, se habían convertido en cronistas cuidadosos de su propia experiencia, reuniendo pruebas de lo que todos siempre habían negado. El lunes por la mañana llegó con una pesada quietud a escuela primaria Bellich. La oficina disciplinaria, con sus paredes austeras y sillas incómodas, parecía más un tribunal que un aula escolar.
Suri y Sara estaban sentadas perfectamente rectas, sus uniformes planchados y sus trenzas pulcras contrastaban marcadamente con la tensión en el aire. Sus rastreadores de comportamiento parpadeaban constantemente, las luces rojas se reflejaban en la pulida mesa de conferencias. El director Hargrove se acomodó en su silla a la cabecera de la mesa, rodeado de miembros de la junta escolar en traje de negocios. Su sonrisa no llegó a sus ojos mientras revisaba una pila de papeles tomándose su tiempo deliberadamente. «Estamos aquí hoy». Comenzó su voz con ese tono practicado de falsa preocupación para hablar sobre el incidente violento en el viaje de campamento escolar. Hizo una pausa mirando directamente a los gemelos. «Solo queremos garantizar un entorno de aprendizaje seguro. Para todos». La forma en que enfatizó a todos dejó claro a quien creía que necesitaba protección. Los gemelos permanecieron quietos, sus rostros cuidadosamente neutrales, tal como Mike les había enseñado. El proyector de la sala de reuniones cobró vida y Hargrove comenzó a reproducir las imágenes ahora familiares. El video granulado y tembloroso mostraba solo los momentos finales. El golpe preciso de Suri Brent, cayendo hacia atrás, los teléfonos dispersos en la oscuridad. Los miembros de la junta murmuraron, sacudiendo la cabeza con desaprobación ensayada. «Como pueden ver», Hargrove continuó, «este tipo de comportamiento agresivo simplemente no puedo». «Olvidaste la parte donde 6 de ellos nos atraparon en el bosque». La voz de Suri cortó la habitación tranquila, pero firme. Todas las cabezas se giraron hacia ella sin romper el contacto visual con Hargrove. Sara metió la mano en su mochila y sacó una pequeña unidad USB. La simple acción tuvo peso mientras la deslizaba por la superficie pulida de la mesa. El plástico raspó silenciosamente contra la madera y se detuvo directamente frente al director. «¿Qué se supone que es esto?», Hargrove preguntó sin alcanzarlo. Uno de los miembros de la junta, la curiosidad superando el protocolo, tomó el disco y lo insertó en la computadora portátil conectada al proyector. Un audio claro llenó la habitación. «Vamos, conejitos de la jungla, muéstrenos lo que tienen. Veamos si los monos realmente se balancean. Música, no hay nadie cerca para ayudarlos ahora». Los insultos raciales y las amenazas continuaron, cada palabra con claridad cristalina en la grabación. Los miembros de la junta se movieron incómodos en sus asientos. El rostro de Hargrove se tensó mientras trataba de mantener la compostura. Desde su asiento junto a la pared, la señora Rey se movió por primera vez. Había estado tan callada que algunos podrían haber olvidado que estaba allí como apoyo de la facultad. Ahora dio un paso adelante y colocó una sola página impresa sobre la mesa. El papel estaba lleno de fechas, nombres y resultados, una línea de tiempo que abarcaba años. Cada estudiante colocado en el programa de revisión de seguridad en los últimos 20 años, dijo en voz baja. Cada suspensión en circunstancias similares. Su dedo trazó la lista. Todos los estudiantes negros, todos con las mismas justificaciones vagas para el castigo. La sala estalló en caos. Los miembros de la junta comenzaron a hablar unos sobre otros, algunos exigiendo explicaciones, otros tratando de cambiar de tema. El rostro de Hargrove se había vuelto un interesante tono de rojo mientras intentaba recuperar el control de la reunión. «Esto es completamente inapropiado», balbuceó. «Estamos aquí para discutir un incidente específico que parece ser parte de un patrón», interrumpió uno de los miembros más jóvenes de la junta mientras aún estudiaba la cronología de la señora Rey. Los gemelos permanecieron en silencio viendo a los adultos discutir al otro lado de la mesa. Sus rastreadores de comportamiento seguían parpadeando, registrando su perfecta quietud mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. La reunión se convirtió en un tenso enfrentamiento. Algunos miembros de la junta querían revisar todas las pruebas. Otros insistieron en seguir el protocolo. Hargrove siguió intentando dirigir la conversación de nuevo hacia las tendencias violentas de los gemelos, pero la grabación de audio había cambiado la atmósfera en la sala. Después de una hora de argumentos circulares, no se llegó a ninguna decisión. La reunión se levantó en espera de una revisión adicional de todos los materiales. Los gemelos recogieron sus cosas y salieron de la oficina. Sus rostros no revelaban nada. Esa noche, mientras la mayor parte de Bell Ridge se preparaba para cenar, 3 figuras se reunieron en el restaurante Harris en las afueras de la ciudad. El sheriff Elijah Knox se deslizó en una cabina donde Mike y la señora Rey ya estaban esperando una cafetera entre ellos. El restaurante estaba en silencio, solo el tintineo ocasional de platos y el murmullo de conversaciones de otras mesas. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo intenso sobre sus rostros serios mientras se acercaban. «Ya casi llegamos», dijo Elijah manteniendo la voz baja. «El audio es condenatorio, y la documentación de la señora Rey del patrón es sólida. Solo necesito las imágenes completas del campamento».
Maike asintió revolviendo su café intacto. Ya trabajando en ello, uno de los niños dejó caer su teléfono durante la confrontación. Mi contacto en el taller de reparaciones está sacando todo de él esta noche. La señora Rey agregó otro documento a su creciente pila. Sus movimientos cuidadosos y precisos. La junta escolar se está dividiendo. Algunos de ellos no tenían idea sobre el patrón, otro se cayó, pero su significado era claro. Mientras tanto, de vuelta en casa, Suri y Sara estaban sentadas con las piernas cruzadas en el suelo de su dormitorio. Dispersas a su alrededor había páginas arrancadas de sus libros de texto de ciencias. La última víctima del creciente acoso de sus compañeros de clase. En lugar de tirarlas, estaban ordenando cuidadosamente las páginas desfiguradas en su pared. Cada página arrancada, cada insulto garabateado, cada dibujo burdo estaba colocado con un propósito. La pared se estaba convirtiendo en un registro visual de todo lo que habían soportado junto a las páginas. Habían fijado transcripciones de sus grabaciones, avisos oficiales de suspensión y capturas de pantalla impresas de mensajes amenazantes. Lo verán todo, dijo Suri en voz baja, alisando la esquina de una página particularmente dañada. Los rastreadores de comportamiento en sus muñecas continuaron parpadeando en la habitación oscura, pero ahora parecían menos restricciones y más testigos de su cuidadosa documentación. Las luces fluorescentes del edificio de T del distrito proyectaba un brillo misterioso en el estacionamiento vacío. A las 11:47 de la noche, la oscura figura de Maike se movía silenciosamente hacia la entrada lateral. Su entrenamiento militar era evidente en cada paso calculado. La placa de seguridad que le había prestado Ilaiche se sentía pesada en la palma de la mano mientras se acercaba al lector de tarjetas. Un suave pitido y una luz verde le dieron acceso. El escritorio del guardia nocturno estaba vacío, exactamente como estaba planeado durante la auditoría de seguridad programada de Ilaiche. Las botas de Maike no hicieron ningún ruido en el linoleum mientras navegaba por el laberinto de cubículos hacia la sala de servidores. La sala de servidores zumbaba con el sonido de ventiladores y luces parpadeantes. Filas de gabinetes de metal negro se alineaban en las paredes, cada una conteniendo terabytes de datos del distrito. Maike sacó una pequeña libreta para verificar los números de servidor que la señora Rey le había proporcionado. Sus dedos recorrieron las etiquetas de los estantes hasta que encontró lo que necesitaba. Archivos de seguridad de sitios externos. La unidad FLA se deslizó en el puerto con un suave clic. Las líneas de código se desplazaron por la pantalla de su computadora portátil mientras el script de recuperación hacía su trabajo. Los ojos de Maike se movían entre la puerta y la barra de progreso, contando segundos en su cabeza. El script terminó su recorrido y Maike desconectó todo rápidamente. Borró todo rastro de su presencia con eficiencia práctica, dejando la sala de servidores exactamente como la encontró. En minutos regresó a su auto, la unidad FLA segura en su bolsillo. En casa, la computadora portátil de Maike proyectó un brillo azul en su rostro cuando comenzó a revisar las imágenes recuperadas. El sistema de seguridad del campamento había sido más minucioso de lo que Brent y sus amigos creían. La cámara de la carpa comedor los captó planeando, acurrucados juntos y apuntando hacia la carpa aislada de los gemelos. Otro ángulo los mostró robando el inhalador de Sara de su mochila mientras estaba distraída. Pero fue la grabación despejada lo que hizo que la mandíbula de Maike se apretara. La cámara montada en un árbol para el monitoreo de la vida silvestre capturó todo con total claridad. 6 estudiantes rodeando a sus hermanas con los teléfonos como armas. La arrogancia de Brent mientras se acercaba, burlándose de ellas. Vamos, muéstranos lo que realmente eres. La voz de Brent se escuchó claramente en el audio. Los de tu clase siempre se enfadan eventualmente. La grabación mostró a Suri y Sara retrocediendo con las manos en alto. No queremos problemas, dijo Sara con calma. Solo devuélvenos el inhalador. Haznos. Calle se burló colgando el inhalador fuera de su alcance. El video capturó cada momento de la escalada. El círculo se apretó, las linternas se volvieron más agresivas. Las gemelas repitieron advertencias, cada una calmada y clara. Un paso atrás, esto no es inteligente. Última advertencia cuando finalmente llegó el ataque. Las imágenes mostraron exactamente para qué los había entrenado Maike, sin movimientos desperdiciados, sin fuerza excesiva, solo técnicas defensivas precisas que dejaron a sus atacantes tirados y aturdidos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la escuela primaria Belich, el bullicio de la mañana era diferente de lo habitual. Calle se quedó congelada frente a su casillero mirando la pintura en aerosol roja brillante que deletreaba «Tú empezaste». A través de la puerta de metal los estudiantes se reunieron para susurrar y tomar fotos, pero se dispersaron rápidamente cuando ella se dio la vuelta. Los pasillos habían tomado una energía diferente, donde una vez hubo burla abierta de los gemelos, ahora había miradas de reojo y conversaciones en voz baja. Los estudiantes se presionaron contra las paredes cuando Suri y Sara
Pasaron no por disgusto, sino por algo más cercano a la inquietud. Incluso los maestros parecían nerviosos. La señora Keading ya no llamaba a los gemelos en clase, y el señor Peterson comenzó a revisar su teléfono nerviosamente. Cada vez que levantaban la mano, los rastreadores de comportamiento en su muñeca todavía parpadeaban. Pero ahora parecían menos marcas de vergüenza y más advertencias para los demás. En el laboratorio de ciencias, la señora Rey se estaba preparando para su próxima clase cuando notó el sobremanila en su escritorio sin dirección de retorno, sin marcas de encontró una sola hoja de papel, un memorando del personal con fecha de 2010. Sus ojos se entrecerraron mientras leía la firma familiar del director Hargrove en la parte inferior. A todo el personal con respecto a los nuevos estudiantes transferidos, por favor, tengan precaución y vigilancia adicionales, estén atentos a las señales de volatilidad, especialmente entre ciertos grupos demográficos que pueden tener dificultades para adaptarse a los estándares académicos de Belhid. Documenten todos los comportamientos preocupantes sin importar cuán menores sean. Recuerde que la prevención es clave para mantener la reputación de nuestra escuela. Director Hargrove. Abajo el memo era un archivo estudiantil que Marcus Thompson expulsó en 2010 por comportamiento agresivo después de defenderse de 3 estudiantes blancos que lo habían acorralado en el gimnasio. Las circunstancias eran inquietantemente similares a la situación de los gemelos. Hasta el video selectivo como evidencia usado en su contra. La señora Rey guardó cuidadosamente los documentos en su cajón seguro, agregándolos a su creciente colección de evidencia. Sus manos temblaban levemente, pero su rostro permanecía sereno mientras los estudiantes comenzaban a entrar a clase. El día terminó con una tranquilidad inusual. Incluso Brent, usualmente rápido para actuar para su público, mantuvo la cabeza baja y evitó el contacto visual. Los gemelos se movieron a través de sus clases con la misma gracia cuidadosa que siempre mostraban, pero ahora tenía un peso diferente. Esa noche, Mike se sentó en la oficina de su casa con el archivo de video completo listo para subir su teléfono. Mostró el número de Ilaiche cuando hizo la llamada. Tengo la grabación, dijo Mike sin preámbulos. Desde la planificación hasta las consecuencias, es hora de tirar del alfiler. Hubo un momento de silencio en el otro extremo, luego la voz firme de Ilaiche. Envíalo, yo me encargo del resto. Más tarde esa noche, apareció una nueva cuenta en redes sociales, Bell Ridge Exposed. Su primera publicación fue un video sencillo titulado Capítulo 1, con una descripción que decía, la verdad sobre lo que realmente sucede en la escuela primaria Belhid. Sin ediciones ni mentiras. Solo imágenes sin editar. El video comenzó a subir su barra de progreso, llenándose lentamente mientras la ciudad dormía sin saber qué traería la mañana. El sol aún no había salido sobre Bell Ridge, cuando los teléfonos comenzaron a zumbar por toda la ciudad. El video se extendió como un reguero de pólvora a través de chats grupales y redes sociales. Cada acción compartida se sumaba a la creciente tormenta. Los padres vieron con horror cómo las imágenes sin editar revelaban la historia completa, no solo la versión cuidadosamente recortada que les habían mostrado antes. La cámara captó todo. Brent y sus amigos acechando a los gemelos por el campamento, los insultos susurrados, el inhalador robado, el aislamiento deliberado. Cuando finalmente se desarrolló la confrontación, no hubo duda de quiénes eran los agresores. Mira cómo bailan los monos. La voz de Callie sonó clara a través de los altavoces del teléfono mientras colgaba el inhalador de Sarah fuera de su alcance. Tu especie siempre muestra su verdadero carácter, se burló Brent acercándose con su teléfono levantado. Vamos, danos un espectáculo. Las imágenes mostraban a las gemelas retrocediendo con las manos alzadas pacíficamente. No queremos problemas, dijo Suri con claridad. Solo devuélvanos el inhalador y déjenos ir. Para cuando los primeros autobuses escolares llegaron a la primaria Belhid, el estacionamiento ya estaba lleno de padres enojados. Las camionetas de noticias se alineaban en la calle con sus antenas parabólicas apuntando hacia el cielo gris de la mañana. Los reporteros aferraban micrófonos y tazas de café esperando comentarios. Dentro de la oficina principal llovía el caos. Los padres se agolpaban en la recepción, sus voces se alzaban unas sobre otras. Esas pobres niñas se estaban defendiendo. Una madre con traje de negocios exigió, ¿dónde estaban los maestros? Son peligrosos, replicó otro padre. Deberían ser expulsados inmediatamente. La secretaria del director Hargrove anunció repetidamente que estaba en reuniones y no estaba disponible para hacer comentarios. Detrás de la puerta cerrada de su oficina, Hargrove estaba sentado en su escritorio con las persianas bajadas, observando la transmisión de seguridad de la creciente multitud afuera. En los pasillos, la dinámica social habitual había cambiado drásticamente. Los estudiantes que normalmente se agrupaban alrededor de Brent y Callie ahora les daban un amplio espacio. Cuando Brent intentó chocar los 5 con un compañero del equipo de baloncesto, el chico se dio la vuelta rápidamente, repentinamente fascinado por el contenido de su casillero. Callie se encontró sentada sola en la clase de inglés, con sillas vacías por todos lados. Incluso sus amigos más cercanos parecían tener razones urgentes para estar en otro lugar. Su trono social cuidadosamente construido se había derrumbado de la noche a la mañana.
La cafetería a la hora del almuerzo se convirtió en el escenario para otro turno. Los gemelos se sentaron en su mesa. Aislada habitual, perfectamente serenos a pesar de los susurros y las miradas a su alrededor. Un chico de su clase de matemáticas, Thomas, se acercó lentamente con la bandeja del almuerzo en la mano. Sin decir palabra, se sentó frente a ellos. La cafetería se quedó en silencio observando. Entonces Sara, una chica tranquila que había presenciado algunos de los peores acosos de Calle, se levantó con su bandeja. Caminó deliberadamente hacia la mesa de los gemelos y se sentó. Uno por uno, otros estudiantes siguieron a algunos que habían estado transeúntes, algunos con sus propias historias de haber sido atacados. Al final del almuerzo, la mesa de los gemelos estaba llena. Mientras Brent, Calle y Sawyer estaban sentados solos en diferentes rincones del salón, la historia crecía en línea. Exalumnos de Bellich comenzaron a compartir sus experiencias, cada una inquietantemente similar a la terrible experiencia de los gemelos. Marcus Thompson, de la clase de 2010, publicó primero: me expulsaron por comportamiento agresivo después de que 3 estudiantes blancos me atacaran en el gimnasio. La escuela solo mostró la parte donde me defendí. Suena familiar. Jasmine Williams, de la clase de 2015, compartió lo siguiente. Me pusieron en monitoreo de comportamiento especial después de que denuncié acoso racial, dijeron que era demasiado sensible y que causaba problemas. Me transferí en lugar de usar su dispositivo de rastreo. Aparecieron más historias a lo largo de la tarde. Cada publicación etiquetada con número expuesto obtuvo cientos de compartidos. Las estaciones de noticias locales comenzaron a retomar la historia con titulares como acusaciones de racismo sistémico en la escuela primaria local y exalumnos se pronuncian contra el patrón de discriminación. En su última clase de ciencias, Suri notó que la señora Rey los observaba con silencioso orgullo mientras más notificaciones iluminaban sus teléfonos. No somos solo nosotros ahora. Suri le susurró a su hermana una pequeña sonrisa jugando a sus labios mientras sonaba la campana final y los estudiantes salían en fila frente a los equipos de noticias. El director Hargrove se escabulló por una puerta lateral. Condujo con cuidado por calles secundarias para evitar que lo siguieran y se estacionó detrás de un centro comercial abandonado en las afueras de la ciudad. La camioneta negra del juez Coburn ya estaba esperando allí junto con el sedán de lujo de Patricia Henderson. Como presidenta de la PTA y madre de Calle, Patricia había sido fundamental para mantener la imagen cuidadosamente elaborada de la escuela. Se reunieron en la tienda vacía hablando en voz baja a pesar de estar solos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras duras en sus rostros preocupados. Esto se está saliendo de control, dijo Hargrove aflojándose la corbata. La junta escolar está pidiendo una investigación. El juez Coburn caminaba de un lado a otro por el piso polvoriento. Necesitamos adelantarnos a esto, hacerlos parecer inestables. Cuestionar su credibilidad antes de que esto vaya más lejos. Patricia Henderson asintió y metió la mano en su bolso de diseñador. Todavía tengo el archivo psicológico escolar de Sara de su evaluación de admisión. Lloró durante la evaluación. No pudo responder preguntas básicas sobre su situación familiar. Sacó una carpeta manila. Si esto se filtra, pintará una imagen muy diferente de nuestros pequeños gemelos perfectos. ¿Seguro?, preguntó a Robe, mirando el expediente que filtraba los expedientes confidenciales de los estudiantes. Es mejor que dejar que destruyan todo lo que hemos construido, interrumpió el juez Coburn. Un arrebato emocional, una señal de inestabilidad mental. Eso es todo lo que necesitamos para cambiar la narrativa. Patricia sonrió tensa mientras entregaba el expediente. Mañana por la mañana, todos se preguntarán si podemos confiar en la palabra de una niña con problemas que se derrumba ante conversaciones sencillas. ¿Quién sabe qué otros problemas emocionales esconde? Los 3 conspiradores se acurrucaron más cerca, sus sombras se fundían en la pared mientras planeaban su contraataque sin saber que su propia reunión estaba siendo grabada por un pequeño dispositivo oculto en la ventilación del techo, cortesía de la previsión del sheriff Ilaiche y la cuidadosa planificación de Maike. El jueves por la mañana amaneció frío y claro sobre la primaria Bellich. La patrulla policial del sheriff Ilaiche Knox se detuvo en el estacionamiento casi vacío, sus neumáticos crujieron sobre el asfalto cubierto de escarcha. Se ajustó la placa, metió un grueso sobre manila debajo del brazo y cruzó las puertas principales con pasos decididos. La oficina principal estaba tranquila tan temprano, con solo el suave zumbido de las computadoras y el café preparándose en la esquina. La secretaria del director Hargrove levantó la vista sobresaltada por la llegada inesperada del sheriff. «Buenos días», dijo Ilaiche, su voz llevaba todo el peso de su autoridad. «Necesito ver al director Hargrove inmediatamente. No está disponible en este momento». La secretaria comenzó, pero Ilaiche ya se estaba moviendo más allá de su escritorio.
Empujó la puerta de la oficina de Arrobe sin llamar. El director se sentó detrás de su escritorio, llamó por teléfono a su oído, pero las palabras murieron en sus labios cuando vio quién había entrado. Te llamaré más tarde, dijo Hargrove colgando rápidamente. Su sonrisa practicada no llegó a sus ojos. Sheriff Knox, ¿qué lo trae por aquí tan temprano? Y Laiche dejó caer el sobremanila sobre el escritorio de Arch Grove con un golpe sordo. Esta es una citación formal para todos los correos electrónicos internos y archivos de suspensión que datan de hace 15 años todos y cada uno. El color se desvaneció del rostro de Arch Grove mientras miraba el sobre sus manos temblaron ligeramente cuando lo alcanzó. Esto es altamente irregular. Hargrove tartamudeó escaneando el documento. Estos son registros estudiantiles confidenciales. Hay procedimientos de preocupaciones de privacidad a seguir. Los procedimientos están descritos en esa citación. Y Laiche interrumpió. Tienes 48 horas para cumplir. La mandíbula de Arrobe se tensó. Tendré que consultar con nuestro equipo legal. La junta escolar tiene protocolos. Puedes resistirte, dijo Laiche inclinándose hacia adelante, pero volveré con el estado. Sus palabras flotaron en el aire como escarcha. Tu elección, director Hargrove. Al otro lado del edificio, en el aula vacía de la señora Rey, un tipo diferente de verdad estaba siendo revelada. Los gemelos se sentaron en silencio en su escritorio habitual mientras su maestra de ciencias sacó un viejo anuario de su cajón inferior. Sus manos temblaron ligeramente cuando lo abrió en una página marcada. Este era mi hermano Marcus, dijo suavemente señalando el rostro sonriente de un niño pequeño. Tenía 13 años cuando se tomó esta foto. 3 meses después, fue expulsado por defenderse de 3 estudiantes blancos que lo acorralaron en el gimnasio. Los gemelos se inclinaron hacia adelante, estudiando los familiares y cálidos ojos marrones y la brillante sonrisa que hacía eco de los propios rasgos de la señora Rey. Solo le mostraron a la junta escolar la parte donde se defendió, continuó la señora Rey con voz firme a pesar del dolor en sus ojos. Al igual que hicieron contigo. Lo etiquetaron como violento, inestable, una amenaza para la seguridad escolar. Las mismas palabras, el mismo manual. Nada ha cambiado. Cerró el anuario con cuidado. Cayó en una espiral después de eso. Terminó en el sistema juvenil. Murió allí 6 meses después. Sus palabras cayeron como piedras en el aula silenciosa. Dijeron que fue un suicidio, pero tenía moretones por todo el cuerpo. Suri y Sara se sentaron en respetuoso silencio. Sus propias experiencias proyectando nuevas sombras a la luz de esta revelación. He pasado los últimos 10 años recopilando historias, dijo la señora Rey abriendo otro cajón lleno de archivos cuidadosamente organizados. Trabajando entre bastidores, documentando cada caso, cada patrón, asegurándose de que Marcus no fuera olvidado y asegurándose de que cuando llegara el momento tuviéramos prueba. Más tarde esa mañana, Mike se encontró con los gemelos en una escalera vacía presionando pequeños auriculares de color carne en sus manos. Estos se conectan directamente a mi teléfono, explicó en voz baja. Transmitiré actualizaciones durante todo el día. Si escuchas algo sospechoso, presiona una vez para grabar, 2 veces para enviármelo directamente. Los gemelos asintieron ajustando los dispositivos cuidadosamente en sus oídos. Se mezclaban perfectamente invisibles a menos que supieras exactamente dónde mirar. El nuevo equipo demostró su valor solo unas horas después. Sara regresaba del baño cuando escuchó voces familiares a la vuelta de la esquina. Se presionó contra la pared, conteniendo la respiración. Necesitamos llegar a la computadora portátil de la señora Chen. Brent le susurró a Sawyer con urgencia. Tiene todos los informes disciplinarios antiguos guardados ahí. Mi papá dice que podrían probarlo. ¿Cómo llegamos a él?, preguntó Sawyer. Después de la escuela. Siempre lo deja en su escritorio. Haremos que parezca un accidente. Derramé agua o algo así. El dedo de Sara presionó una vez su auricular grabando cada palabra. Cuando se alejaron, presionó 2 veces enviando el audio directamente a Mike. En minutos, su auricular crepitó suavemente. Entendido. La voz de Mike se escuchó con claridad, ya reenviando a Laiche. Buen trabajo. Esa tarde, después de que los pasillos se vaciaran y el último autobús hubiera partido, Mike estaba en el dormitorio de los gemelos. La pared frente a él se había transformado en un collage masivo: recortes de periódicos, capturas de pantalla de redes sociales, correos electrónicos impresos y fotografías. Cada pieza contaba parte de la historia del racismo sistémico. En la escuela primaria, Belich metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía desgastada: el hermano de la señora Rey a los 13 años. Su sonrisa brillante, y sin darse cuenta de lo que le esperaba, con cuidado la agregó a la pared. El sonido de pasos lo hizo girar. Sara estaba parada en la puerta sosteniendo otra fotografía. Avanzó en silencio y la pegó junto a la foto de Marcus, una foto reciente de ella misma de la misma edad, con la misma sonrisa brillante. Sori apareció junto a su hermana estudiándolas. 2 fotos una al lado de la otra. Lo enterraron, dijo en voz baja. Lo estamos desenterrando. Los 3 hermanos estaban de pie frente a la pared,
Sus sombras se extendían detrás de ellos mientras el sol poniente pintaba la habitación en tonos ámbar y dorado. Las fotos de Marcus y Sarah parecían brillar en la luz que se desvanecía. Dos niños separados por el tiempo pero conectados por la misma lucha, el mismo sistema, la misma necesidad de justicia. El sol de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas del auditorio de la escuela primaria Bell Ridge, proyectando largas sombras sobre las filas de sillas plegables de metal. A las 8, el espacio se había llenado por completo. Los padres agarraban las tazas de café y susurraban entre ellos. Los maestros estaban sentados en grupos apretados, sus rostros demacrados por la preocupación. Los equipos de noticias locales se apiñaban cerca de las paredes, las cámaras listas. Suri y Sarah estaban sentadas en la primera fila, su postura perfecta, las manos cruzadas en sus regazos. Maike los flanqueaba a un lado, su porte militar era evidente en su columna rígida y sus ojos vigilantes. El sheriff Laiche Knox estaba sentado a su otro lado, con una gruesa carpeta apoyada en sus rodillas. La señora Rey se unió a ellos y se sentó tranquilamente en la silla junto a Maike. Su habitual comportamiento tranquilo tenía una corriente eléctrica subyacente de determinación. El director Hargrove estaba de pie en el podio barajando papeles con manos temblorosas. Los miembros de la junta escolar se sentaron detrás de él en una mesa larga, sus expresiones cuidadosamente neutrales. La presidenta de la junta, la doctora Martínez, se inclinó hacia adelante para ajustar su micrófono. Esta sesión de emergencia de la junta escolar de la escuela primaria Bell Ridge ahora entrará en orden, anunció su voz resonando a través del auditorio abarrotado. El director Hargrove ha solicitado hablar primero sobre los eventos recientes. Hargrove se aclaró la garganta. Su sonrisa practicada no logró ocultar su nerviosismo a la luz de las recientes distorsiones y tergiversaciones de los procedimientos disciplinarios de nuestra escuela. Punto de orden. La voz del sheriff Knox cortó el aire como una cuchilla. Se quedó con la carpeta en la mano, exigiendo atención inmediata antes de que el director Hargrove continúe. Creo que la junta debería revisar la nueva evidencia que ha salido a la luz. La doctora Martínez asintió. Proceda. Sheriff Knox y Laiche se movió al podio mientras Hargrove se hacía a un lado a regañadientes. Abrió su carpeta y comenzó a colocar documentos sobre la mesa de la junta. Lo que están viendo es un patrón de 15 años de prácticas discriminatorias en la escuela primaria Bell Ridge. Y Laiche declaró con voz firme y clara: todos los estudiantes colocados en él programa de revisión de seguridad estudiantil han sido negros o morenos. Todo. Solo uno reprodujo clips de audio a través de los altavoces del auditorio. Los gemelos siendo acosados. Brent y sus amigos planeando su emboscada. Las amenazas de Calle. La calidad del sonido era nítida y no dejaba lugar a dudas. Y Laiche continúa sintiendo con la cabeza a un asistente técnico que inició un video. Es el metraje completo del incidente del viaje de campamento. La pantalla mostró todo. Calle robando el inhalador de Sarah, el grupo de estudiantes rodeando a los gemelos en el bosque, los insultos raciales, las amenazas cuando llegó el momento de los gemelos se mueven defensivos. El contexto era innegable. Varios padres se quedaron sin aliento. Una maestra empezó a llorar. La señora Rey se puso de pie y luego caminó lentamente hacia el podio. Sus manos temblaron ligeramente mientras se agarraba a sus bordes, pero su voz se mantuvo fuerte y clara. Mi nombre es Rachel Thompson. Comenzó. He enseñado ciencias en Bell Ridge durante 12 años, pero mi conexión con esta escuela se remonta más atrás. Sacó un trozo de papel desgastado. Esta es la carta de expulsión de mi hermano Marcus de 2010. Tenía 13 años. La sala se quedó en silencio mientras la señora Rey relataba la historia de su hermano. Describió el ataque de 3 estudiantes blancos. Como la escuela solo mostró al pizarrón el momento en que Marcus se defendió. Como lo etiquetaron como violento y peligroso. Su voz se quebró ligeramente mientras describía su muerte en un centro de detención juvenil, pero ella insistió: durante 12 años lo he visto suceder una y otra vez. Continuó. Diferentes niños, mismo patrón, mismas palabras en sus archivos. Inestable, agresivo, amenazante. Levantó un sobremanila grueso. Este paquete contiene todos los casos que he documentado. Cada problema estudiante eliminado, cada preocupación de seguridad que de alguna manera solo se aplicaba a los niños de color. Colocó él sobre la mesa de la junta. La historia de mi hermano no es solo historia, está sucediendo ahora mismo en esta escuela. A estas chicas. Hizo un gesto hacia Suri y Sarah. La única diferencia es que esta vez tenemos pruebas. Murmullos se extendieron entre la multitud. Varios miembros de la junta ya estaban hojeando la documentación de la señora Rey. Sus rostros se volvían cada vez más preocupados desde sus asientos. Suri y Sarah observaron a Calle, que estaba sentada con su madre varias filas atrás. La niña que las había atormentado durante meses parecía pequeña, ahora su rostro pálido, su confianza habitual destrozada. Cuando Calle captó su mirada rápidamente apartó la mirada a él. Dr. Martínez pidió un breve receso para revisar la nueva evidencia. La tensión en la sala era palpable mientras los miembros de la junta se apiñaban hablando en susurros urgentes mientras examinaban los documentos. Cuando regresaron a sus asientos, la expresión del Dr. Martínez era grave. Se inclinó hacia su micrófono. Con base en la evidencia presentada hoy, esta junta está declarando una investigación inmediata sobre mala conducta sistemática y discriminación racial en la escuela primaria Bell Ridge.
Hizo una pausa para dejar que las palabras se asimilaran. El director Hargrove será puesto licencia administrativa con efecto inmediato en espera de los resultados de esta investigación. El rostro de Hargrove se quedó sin color. Él empezó a protestar, pero la doctora Martínez levantó la mano para silenciarlo. Mientras la gente salía del auditorio en un silencio atónito, Suri se giró hacia su hermana. «Se está rompiendo», susurró. Los ojos de Sara brillaron con silenciosa determinación. «Así que sigamos adelante». Las noticias de la noche parpadeaban en las pantallas de televisión de Bell Ridge, proyectando un inquietante resplandor azul en las salas de estar mientras las familias se reunían para cenar. El titular se desplazaba bajo un presentador con rostro severo. Las gemelas violentas tenían problemas emocionales. Los registros escolares revelan inestabilidad. La madre de Calle, Amanda Porter, había orquestado la filtración a la perfección. Las estaciones de noticias locales se lanzaron a la historia transmitiendo extractos cuidadosamente seleccionados de la evaluación psicológica de Sara. Destacaron frases como dificultad de adaptación y arrebatos emocionales durante la evaluación, despojándolas de contexto y tejiéndolas en una narrativa de inestabilidad. En la sala de estar de las gemelas, Maike permaneció rígido con la mandíbula apretada mientras observaba la cobertura. Suri y Sara se sentaron en el sofá, sus expresiones inmutables, mientras el reportero detallaba cómo Sara había llorado durante su evaluación escolar inicial. «Están desesperadas», dijo Maike en voz baja. «Y controlados utilizando los registros médicos privados de un niño, eso es bajo incluso para ellos». Las redes sociales explotaron con renovado vitriolo, secciones de comentarios llenas de diagnósticos de sillón y racismo apenas velado disfrazado de preocupación por la seguridad escolar. Los padres de los grupos comunitarios en línea de Bell Ridge compartieron la historia ampliamente y agregaron sus propias especulaciones sobre el estado mental de los gemelos. «Estos niños inestables no deberían estar en clases regulares». Un comentario leído, «Quién sabe qué podrían hacer después», publicó otro. «Esto demuestra que Arrobe tenía razón todo el tiempo». Un tercero declaró: «Los gemelos mantuvieron su rutina completando la tarea en la mesa de la cocina mientras Maike trabajaba en su teléfono coordinando con Ilaiche». Su calma se sentía casi sobrenatural contra la tormenta que azota en línea. 3 horas después de la filtración inicial, el contraataque de Ilaiche golpeó como un rayo. Un nuevo documento apareció en los sitios de noticias locales, un memorando interno del director Hargrove a su personal con fecha de 2 años antes. El lenguaje era claro y condenatorio: «Todos los estudiantes negros transferidos deben ser marcados para una evaluación psicológica inmediata. Anote cualquier signo de agresión o incumplimiento sin importar cuán mínimo sea. Documente todo. Lo necesitaremos más tarde». El memorando continuó con instrucciones específicas sobre cómo construir casos contra estos estudiantes, incluidas sugerencias para interpretar las respuestas físicas de manera amplia y anotar cualquier resistencia a la autoridad. La señora Rey eligió este momento para romper su silencio habitual. Apareció en las noticias de la noche sentada con la espalda recta en su salón de clases hablando con tranquila autoridad. «Durante años los vi usar las evaluaciones de salud mental como armas», dijo con voz firme. «Provocaban a los niños con entornos hostiles, documentaban sus respuestas naturales al racismo y luego usaban esas respuestas para etiquetarlos como inestables». Hizo una pausa mirando directamente a la cámara. «Convirtieron la salud mental en un arma contra los niños negros, ya no». Su entrevista se difundió rápidamente por las redes sociales y resonó con miles de personas que compartieron experiencias similares. Un podcast popular, Education Nation, retomó la historia y dedicó un episodio completo a examinar el historial de prácticas discriminatorias de Bell Ridge. La voz de los presentadores del podcast se transmite a través de auriculares y altavoces de automóviles por todo el país. Lo que vemos en Belich no se trata solo de 2 niñas de 12 años, se trata de un sistema que convierte el apoyo a la salud mental en una herramienta para la discriminación. Pero estas gemelas, a través de su notable compostura, han expuesto algo mucho más grande. Los clips de las respuestas tranquilas de Suri y Sara al acoso, su defensa controlada en el viaje de campamento y su silencio digno durante las acusaciones comenzaron a circular en línea. Su fuerza silenciosa se convirtió en un símbolo de resistencia contra el racismo sistémico en las escuelas. Sin embargo, las gemelas permanecieron fuera de línea intactas por su creciente estatus simbólico. Mientras las redes sociales debatían su historia, mantuvieron su rutina con precisión militar. A las 4 de la mañana siguiente, estaban en el patio trasero con Maike realizando sus ejercicios de entrenamiento. El aire antes del amanecer era fresco, su aliento visible en pequeñas nubes mientras practicaban sus formas. Recuerda, Maike, instruidos observando sus transiciones de postura, intentarán usar tu fuerza en tu contra. Haz que parezca enojo. Sabemos que Suri respondió ejecutando un bloqueo perfecto. Ya lo intentaron. Sara agregó imitando el movimiento de su hermana. Sus teléfonos vibraban periódicamente con solicitudes de entrevistas y mensajes de apoyo. Todos quedaron sin respuesta.
Permanecieron enfocados en su entrenamiento, su trabajo escolar y su objetivo a largo plazo cambio sistemático. Más tarde esa tarde, el correo electrónico oficial de la escuela llegó a la bandeja de entrada de todos los padres y estudiantes. El asunto decía actualización importante sobre el programa de revisión de seguridad estudiantil. El mensaje cuidadosamente redactado explicaba que el programa estaba siendo reevaluado a la luz de los acontecimientos recientes y que todas las medidas de monitoreo actuales se suspenderían en espera de una revisión. Suri vio aparecer la notificación por correo electrónico en su teléfono. Sin abrirlo, presionó eliminar y regresó a su tarea. Sara levantó la vista de sus propios estudios, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. No están reevaluando, dijo en voz baja. Se están desentrañando. Suri terminó. En su dormitorio compartido, la pared de evidencia seguía creciendo. Recortes de periódicos, correos electrónicos impresos, transcripciones y fotos. La última incorporación fue una impresión del memorando filtrado de Arch Grove colocado junto a la fotografía del hermano de la señora Rey. El contraste contaba su propia historia, pasado y presente conectados por un hilo de racismo sistémico que finalmente se estaba separando. El lunes por la mañana llegó a la escuela primaria Belich con una pesadez desconocida. La cacofonía habitual de charlas de estudiantes había sido reemplazada por algo más moderado. Un silencio pesado puntuado solo por el sonido de pies arrastrando los pies y casilleros cerrándose. Los pasillos, típicamente vivos con chismes y risas, se sentían como un museo. Donde todos caminaban de puntillas con miedo de perturbar las exhibiciones, los estudiantes que una vez participaron en la actividad diaria. El ritual de burla ahora mantenía sus ojos bajos, sus hombros encorvados por el peso de la vergüenza colectiva. Cuando las gemelas pasaban por los pasillos, su presencia creaba ondas de conciencia incómoda. Los compañeros de clase que se habían reído de los videos de Brent o compartido los chistes crueles de Calle ahora se apretaban contra los casilleros, abriéndose paso como si las chicas estuvieran rodeadas por un campo de fuerza invisible. La cafetería, usualmente un campo de batalla de jerarquías sociales, se había transformado en una cruda ilustración de imperios en caída. Brent, Sawyer y Callie se sentaron en su mesa habitual, un lugar que una vez fue el centro de gravedad social. Ahora era una isla rodeada de asientos vacíos que nadie se atrevía a llenar. Los tres picotearon su comida, su antigua confianza reemplazada por miradas defensivas y susurros nerviosos. El teléfono de Brent yacía boca abajo sobre la mesa, ya no era el arma que alguna vez había sido. La sonrisa habitual de Sawyer se había desvanecido, reemplazada por una mueca de labios apretados. Callie, quizás sintiendo más el peso de las acciones de su madre, se sentó con los hombros curvados hacia adentro, haciéndose lo más pequeña posible. Otros estudiantes le dieron a su mesa un amplio espacio, algunos haciendo obvio desvíos para evitar pasar cerca de ellos. Los mismos compañeros que una vez habían competido por lugares en su mesa de almuerzo ahora se agrupaban en esquinas distantes robando miradas y susurrando detrás de sus manos el aislamiento era completo y autoimpuesto. Una cuarentena de culpa. Suri y Sara entraron a la cafetería con su gracia medida habitual, recogiendo sus bandejas de almuerzo sin fanfarrias. Eligieron su lugar habitual sin buscar ni evitar la atención. Algunos estudiantes asintieron con la cabeza mientras pasaban pequeños gestos de reconocimiento que habrían sido impensables hace solo unas semanas. La mañana transcurrió lentamente con esta nueva energía incómoda hasta exactamente las 11:45 de la mañana cuando el coche patrulla del sheriff Eli Knox entró en el estacionamiento de la escuela. Salió con el uniforme completo, su placa captaba el sol del mediodía y llevaba una cartera de cuero que contenía múltiples órdenes judiciales. Sus pasos resonaron por el ala administrativa mientras caminaba directamente a la oficina principal, su presencia exigiendo atención inmediata a él. Personal de la oficina se quedó en silencio cuando entró el director Argrove, que había regresado brevemente para cerrarlos archivos después de su suspensión. Levantó la vista de su escritorio con una alarma mal disimulada en la habitación contigua. Amanda Porter, la madre de Callie, se estaba reuniendo con el presidente de la junta escolar. Probablemente intentaba manejar las consecuencias de sus documentos filtrados. La voz de Ilaiche se escuchó a través de las delgadas paredes mientras leía los cargos. Amanda Porter está bajo arresto por acceso no autorizado y distribución de registros estudiantiles protegidos, robo de datos y violación de leyes de privacidad de menores. El clic de las esposas acentuó sus palabras. Cuando Amanda Porter fue liberada, su rostro se sonrojó de indignación. Ilaiche se volvió hacia el director de Arrove. Hargrove está bajo arresto por obstrucción a la justicia, destrucción de evidencia y mala conducta relacionada con prejuicios en una institución educativa. El segundo par de esposas se cerró con un chasquido decisivo. Afuera, la escena se desarrollaba como un drama cuidadosamente coreografiado. Las camionetas de noticias ya habían reunido sus antenas parabólicas que se extendían hacia el cielo como flores mecánicas.
Los reporteros estaban listos con micrófonos y cámaras capturando cada momento mientras las dos prominentes figuras de la comunidad eran conducidas a patrullas separadas. Los estudiantes se presionaron contra las ventanas del aula con los teléfonos en alto para grabar el espectáculo. Las imágenes comenzaron a aparecer en las redes sociales casi de inmediato, acompañadas de subtítulos que iban desde conmocionados hasta reivindicados. Los mismos dispositivos que una vez transmitieron la supuesta mala conducta de los gemelos ahora documentaron que se estaba haciendo justicia. La multitud que los reunidos estaban en gran parte en silencio, observando con una mezcla de asombro e incomodidad cómo su antiguo director, el hombre que había ejercido un poder tan silencioso y cuidadoso, se vio reducido a una figura esposada agachándose en la parte trasera de un coche de policía. La imagen era poderosa. El sistema que lo había protegido ahora se volvía para hacerlo responsable. Cuando sonó la campana final esa tarde, los gemelos salieron del edificio y encontraron a Ilaiche esperando junto a su coche. Su uniforme estaba impecable, su expresión seria pero cálida mientras se acercaban. Los eventos del día lo habían dejado cansado, pero satisfecho como un hombre que había completado una misión largamente planeada. Lo que intentaron enterrar empezó a buscar en su coche un sobre Manila, lo arrastraste al sol, le entregó el documento a Suri, quien lo abrió con cuidado. Dentro había un aviso oficial que los eximía de todas las acciones disciplinarias. Sus registros habían sido borrados de los incidentes fabricados que se habían usado en su contra Maike, que había llegado a recoger a sus hermanas. Estaba cerca con los brazos cruzados sobre el pecho, miró el papel pero no sonrió. Pero esa no es la victoria, dijo en voz baja, su voz con el peso de alguien que entendía el panorama general. Suri asintió, su expresión sin cambios mientras sostenía el documento. No, asintió con voz clara y firme, la victoria es que todos lo sepan. No necesitó dar más detalles, todos entendieron exactamente lo que quería decir. Todos sabían sobre el ataque sistemático a los estudiantes negros, todos sabían sobre la manipulación de registros, la instrumentalización de las evaluaciones de salud mental, la cuidadosa construcción de un sistema diseñado para expulsar a los niños de color manteniendo una apariencia de procedimiento adecuado. Todos sabían sobre la complicidad silenciosa, los correos electrónicos cuidadosamente redactados, el lenguaje codificado usado para justificar la discriminación. Pero lo más importante, todos sabían que podía ser expuesto, documentado y desmantelado no a través de la violencia o el caos, sino a través de una estrategia cuidadosa, la dignidad inquebrantable y el simple poder de la verdad sacados a la luz. Los gemelos estaban juntos bajo el sol de la tarde, sus sombras se extendían a lo largo del estacionamiento de la escuela. No sonrieron ni celebraron. No lo necesitaban. El documento vacío en sus manos era solo papel. La verdadera victoria estaba escrita en la atmósfera cambiada que los rodeaba, en la dinámica de poder cambiada, en el conocimiento de que nunca volvería a ser enterrado. Había pasado una semana desde los arrestos y la escuela primaria Belich estaba encontrando lentamente su nuevo ritmo. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la oficina principal, ahora ocupada por la señora Rey en su papel de directora interina. El espacio había sufrido una transformación dramática de su encarnación anterior bajo el liderazgo de Arrobe. Atrás quedaron las imponentes sillas de cuero y la disposición intimidante de los escritorios que habían hecho que los estudiantes se sintieran pequeños e impotentes. En cambio, la señora Rey había creado un santuario minimalista. Las estanterías se alineaban en las paredes llenas de volúmenes cuidadosamente seleccionados que hablaban de historia, justicia y esperanza. Las obras de arte de los estudiantes iluminaban los espacios entre ellos. Cada pieza seleccionada no por la perfección técnica, sino por la historia que contaba. En su sencillo escritorio había una sola fotografía enmarcada, un adolescente con una sonrisa radiante y ojos que reflejaban picardía y determinación. La imagen de su hermano no era un adorno, sino un recordatorio diario de por qué estaba allí, de por qué cada decisión importaba. La foto estaba frente a su silla, asegurándose de que cada decisión que tomara fuera presenciada por la misma razón por la que había pasado años reuniendo pruebas y esperando el momento adecuado para actuar. La luz de la mañana iluminó el aire con polvo y mohús mientras la señora Rey oía pasos familiares acercándose a su oficina. Había solicitado específicamente esta reunión a primera hora, antes de que el bullicio habitual de la jornada escolar interrumpiera lo que debía decirse. Los gemelos llegaron justo a tiempo, como ella esperaba. Sus uniformes estaban planchados como siempre, sus trenzas impecables, sus expresiones serenas. «Pasen», dijo la señora Rey, señalando dos cómodas sillas que había colocado frente a su escritorio en un ángulo que fomentaba la conversación en lugar de la confrontación. «Por favor, tomen asiento». Suri y Sara se movieron con su sincronización característica, acomodándose en las sillas con la misma dignidad silenciosa que habían mantenido durante toda su experiencia. La señora Ri notó cómo escaneaban automáticamente la sala, asimilando los cambios, notando las salidas y los hábitos. Que hablaba de lecciones aprendidas demasiado, joven metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó dos sobresellados,
cada uno con membretes oficiales de instituciones prestigiosas. El papel era pesado, caro, del tipo que tenía peso tanto literal como simbólico. Los colocó cuidadosamente sobre el escritorio deslizándolos hacia los programas de preparación universitaria de los gemelos, explicó su voz con la cálida autoridad que se había convertido en su marca registrada: las mentorías de la escuela secundaria te las has ganado. Hizo una pausa para dejar la importancia de la oportunidad. Se asienta, estos no eran solo programas, eran puertas a futuros que Belrich había tratado de negarles. Sara miró los sobres pero no los tomó de inmediato. Todavía no hemos terminado aquí, dijo con voz firme pero no confrontativa. Era una declaración de hecho, no un desafío. Los labios de la señora Rey se curvaron en una leve sonrisa. Sé que ella reconoció inclinándose ligeramente hacia adelante, pero podemos construir mientras luchamos. Hizo un gesto hacia las obras de arte de los estudiantes que los rodeaban. El cambio no se trata solo de derribar lo viejo, se trata de crear algo mejor en su lugar. La conversación cambió entonces. Pasando del presente inmediato al futuro más amplio, la señora Rey describió su visión para reconstruir la cultura de Belg desde adentro. No solo cambios de política, sino cambios fundamentales en cómo la escuela abordaba la educación, la disciplina y la comunidad. Necesitamos crear espacios donde los estudiantes se sientan vistos, explicó, no observados, donde las diferencias se celebren, no se toleren, donde la fuerza no se mida por cuánta presión pueda soportar, sino por cuánto apoyo puedas dar. Los gemelos escucharon atentamente sus expresiones pensativas, entendieron lo que no se estaba diciendo. Como este tipo de cambio requirió tanto liderazgo visible como apoyo invisible, tanto momentos de protagonismo como trabajo silencioso y persistente en las sombras. Me gustaría que considerara algo la señora Rey. Continuó eligiendo sus palabras con cuidado. Hay estudiantes más jóvenes aquí que necesitan mentores, no son puestos oficiales, nada formal. Solo una guía silenciosa, el tipo de apoyo que no llama la atención pero crea un impacto real. Suri y Sara intercambiaron una mirada, una de esas conversaciones silenciosas que solo las gemelas parecían capaces de tener. Luego, asintieron al unísono, no necesitaron expresar su acuerdo, su preferencia por una acción significativa sobre reconocimiento público. Ya estaba bien establecida. La reunión concluyó de forma natural, sin necesidad de grandes declaraciones o acuerdos formales. Las gemelas recogieron sus pertenencias y los sobres de pie con la misma gracia fluida que siempre mostraban mientras se dirigían a la puerta. La señora Rey los observó, viendo ecos de la determinación de su hermano en sus espaldas rectas y miradas fijas. El pasillo fuera de la oficina había cambiado desde su última visita. La pared en blanco, que una vez sirvió como lienzo para insultos pegados, ahora se transformó un mural extendido por su superficie. Aún está siendo completado por el departamento de arte. La imagen era sorprendente en su simplicidad: dos chicas negras con trenzas a juego paradas espalda con espalda, sus ojos tranquilos fijos al frente. Los artistas había capturado algo esencial sobre las gemelas, no solo su apariencia física sino el poder silencioso que encarnaban. Las gemelas se detuvieron frente al mural, observando sus propias semejanzas representadas en colores llamativos y trazos seguros. Ninguna habló, las palabras no eran necesarias para este momento, pero el rostro de Sara se suavizó y por primera vez en semanas sonrió, una expresión genuina que llegó a sus ojos e iluminó todo su semblante. La sonrisa no se trataba solo de la obra de arte, se trataba de todo lo que representaba: el reconocimiento de su lucha, el reconocimiento de su dignidad y, lo más importante, la promesa de cambio que habían ayudado a poner en marcha. Era una sonrisa que sugería que si bien no habían terminado de luchar, también podían celebrar las victorias en el camino. El sol de la mañana del martes entraba a raudales por las altas ventanas del auditorio de la escuela primaria Belrich, proyectando largos rectángulos de luz sobre los estudiantes reunidos. La charla matutina habitual se vio atenuada, una corriente subterránea de tensión recorrió a la multitud reunida. Mientras se sentaban en sus asientos, la directora Rey estaba de pie en el escenario con su postura relajada pero profesional junto al superintendente del distrito, el doctor Martínez, que se ajustó la corbata con facilidad practicada. Suri y Sara se sentaron en el medio sección. Ni llamar la atención ni esconderse, su presencia había adquirido una cualidad diferente en las últimas semanas, menos como objetivos y más como pilares silenciosos que habían resistido una tormenta. Los estudiantes a su alrededor mantenían una distancia respetuosa, no por miedo, sino por algo más cercano a la diferencia. La ausencia de Brent Cali y Sawyer era notoria. Sus asientos habituales en la primera fila, donde una vez habían tenido una actitud cortesana, la sala de la realeza menor permaneció vacía. La vacante decía mucho, creando un silencio cargado que parecía extenderse por la sala. La directora Rey se adelantó hacia el micrófono, sus movimientos medidos y deliberados. El ruido ambiental en el auditorio se calmó por completo cuando ella comenzó a hablar. Buenos días, Belrich, dijo. Su voz transmitía la misma autoridad firme que había guiado a la escuela durante las últimas semanas de agitación. El doctor Martínez y yo tenemos un anuncio importante con respecto a algunos cambios en nuestro alumnado. Hizo una pausa para permitir que el peso de sus palabras se asentara. El superintendente dio un paso al frente, su expresión seria pero no severa. Tras una investigación exhaustiva y de acuerdo con las políticas del distrito con respecto a la seguridad estudiantil, el doctor Martínez comenzó con un tono clínico y preciso.
3 estudiantes han sido transferidos a la Academia de Reforma Estatal para Rehabilitación Juvenil con efecto inmediato. Esta decisión se tomó en respuesta a incidentes documentados de acoso y peligro físico. Aunque no se mencionaron nombres, todos sabían exactamente a quién se refería. El silencio que siguió a su anuncio fue absoluto. Sin susurros, sin arrastrar los pies, ni siquiera la tos o el estornudo habituales que típicamente marcaban tales reuniones. Era como si todo el alumnado estuviera conteniendo la respiración, procesando la realidad de que las acciones realmente podrían tener consecuencias. La directora Rey regresó al micrófono. Esta decisión no se tomó a la ligera, continuó, pero refleja nuestro compromiso de garantizar la seguridad y la dignidad de todos los estudiantes. En el futuro, implementaremos nuevos programas y políticas para evitar que se desarrollen situaciones similares. La asamblea concluyó sin aplausos. Ninguno era esperado ni apropiado. A medida que los estudiantes salían al pasillo, la atmósfera estaba cargada de algo diferente a la energía habitual posterior a la asamblea. No era celebración ni alivio, sino más bien un reconocimiento colectivo de que algo fundamental había cambiado en el panorama social de su escuela. Mientras Uri y Sara se abrían paso por el pasillo rumbo a su siguiente clase, sucedió algo inesperado. Un pequeño grupo de estudiantes se acercó a ellos no con la vacilación o evasión habituales, sino con un propósito. Entre ellos estaba Emma, una chica tranquila de su clase de matemáticas que nunca les había hablado antes. Gracias, dijo Emma en voz baja, sus ojos se encontraron con los de ellos directamente por primera vez. No sabía que podíamos decir que no. Otros se unieron a ella no con grandes gestos ni disculpas dramáticas, sino con pequeños asentimientos de reconocimiento al pasar. Algunos simplemente hicieron contacto visual y ofrecieron leves sonrisas, pequeños gestos que llevaban el peso del respeto y la comprensión recién descubiertos. A lo largo del día, este patrón continuó. Los estudiantes que una vez habían sido observadores silenciosos de su acoso, ahora los reconocían de maneras pequeñas, pero significativas. No era una alianza performativa ni una amistad repentina, era algo más genuino, un reconocimiento del cambio que habían catalizado más tarde esa tarde. La señora Rey llamó a las gemelas a su oficina. El espacio se había vuelto familiar para ellas ahora, era una especie de santuario donde ocurrían conversaciones importantes sin pretensiones ni actuación. El distrito ha aprobado nuestra propuesta de subvención, anunció deslizando un documento sobre su escritorio. Estamos recibiendo fondos para establecer un programa de alfabetización en justicia aquí en Belich. Las gemelas se inclinaron hacia adelante para examinar el papeleo. El esquema del programa era integral y se centraba en enseñar a los estudiantes a comprender y navegar las desigualdades sistémicas mientras desarrollaban herramientas para la resistencia constructiva. Me gustaría que ambos ayudaran a desarrollar el currículo. La señora Rey continuó después del horario de oficina. Por supuesto, nada público u oficial. Solo su perspectiva y experiencia, ayudando a dar forma a lo que enseñamos. Uri y Sara intercambiaron una mirada y luego asintieron con la cabeza. Entendieron el valor de trabajar entre bastidores para crear cambios sin buscar crédito. El programa tomó forma rápidamente. Pequeños grupos de estudiantes, una mezcla diversa de niños negros, marrones y blancos, comenzaron a reunirse en el aula de Rey. Después de la escuela, los gemelos ayudaron a guiar las discusiones sobre cómo reconocer el lenguaje codificado en las reglas escolares, comprender las técnicas de desescalada y practicar formas de resistencia silenciosa que no comprometieran la dignidad ni la seguridad. Estas sesiones no se trataba de crear conflicto. Se trataba de desarrollar comprensión y resiliencia. Los estudiantes más jóvenes absorbieron estas lecciones con entusiasmo, reconociendo el valor práctico de lo que estaban aprendiendo. A medida que la semana llegaba a su fin, se acercaba un tipo de cambio diferente. Temprano el viernes por la mañana, Maike estaba en la entrada de su casa cargando su bolso de lona en su camioneta. Su licencia militar estaba terminando, lo que lo llamaba de regreso al servicio activo. Los gemelos estaban con él en la pálida luz de la mañana. Su tiempo de entrenamiento habitual ahora se transformó en un momento de despedida. Maike los abrazó a ambos con fuerza. Su fuerza familiar los envolvió una última vez antes de su partida. Cuando se apartó, sus ojos estaban orgullosos pero pensativos. Te entrené para luchar, dijo con la voz áspera por la emoción. Pero los entrenaste para mirar hacia arriba. Los gemelos observaron en silencio mientras subía a su camioneta. El motor rugía al cobrar vida en el tranquilo aire de la mañana. Mientras su vehículo desaparecía por la esquina, Sara se volvió hacia su hermana. Está tranquilo ahora, observó. Su voz no transmitía ni victoria ni tristeza, solo el reconocimiento de una verdad. Suri sostuvo su mirada. La comprensión fluía entre ellos como siempre. Hagamos algo con esto, respondió simplemente.
La brisa de finales de verano susurró a través de los árboles mientras Suri y Sara se acercaban a la escuela primaria Bell Ridge. El primer día del nuevo año escolar, caminaban con la misma gracia mesurada que siempre habían poseído, pero algo era diferente ahora, estaban más erguidas. Sus hombros erguidos, no por tensión sino por una tranquila confianza, sus trenzas todavía estaban pulcras, su uniforme todavía estaba planchado, pero las pulseras negras que una vez las habían marcado como monitoreadas estaban notoriamente ausentes. Las familiares puertas dobles se abrieron a un pasillo que se sentía transformado. Se fue la atmósfera sofocante de susurros insultantes y miradas de reojo. En cambio, una calma se apoderó del espacio, interrumpida solo por los sonidos normales de los estudiantes preparándose para la clase. Las gemelas se movieron por el pasillo y mientras las cabezas aún se volvían en su dirección, las miradas eran diferentes ahora, reconocimiento en lugar de acusación. Sus pasos resonaron contra el piso pulido mientras se dirigían a sus casilleros. El año pasado, estas puertas de metal habían sido blancos constantes de vandalismo, mensajes crueles rayados en la pintura, bebidas derramadas accidentalmente que dejaron residuos pegajosos, abolladuras misteriosas que aparecían entre clases. Ahora estaban limpias y sin marcar. Solo dos casilleros entre muchos. Mientras guardaban sus libros, Suri notó las paredes a su alrededor donde el espacio en blanco había dominado una vez. Los nuevos carteles llamaron la atención. El texto en negrita proclamaba los derechos de los estudiantes y las políticas contra la discriminación. Un cartel detallaba el sistema de denuncia anónima completo con códigos QR e instrucciones claras. Otro mostraba rostros diversos y las palabras «Tu voz importa». En varios idiomas sonó la campana y se dirigieron a su primera clase de ciencias con la señora Rey. La disposición del aula había cambiado. Sus asientos ahora estaban en la primera fila, no escondidos en rincones donde los problemas podrían encontrarlos sin ser vistos. Cuando se acomodaron en sus sillas, la señora Rey levantó la vista de su escritorio. Su gesto de saludo no fue la cuidadosa señal codificada del año pasado, una advertencia o una alerta. En cambio, transmitía la calidez de una familia simple y verdadera. La clase se llenó rápidamente. Los estudiantes encontraron sus lugares con el orden habitual del primer día. La señora Rey comenzó a tomar asistencia bajando por su lista con especial atención a cada nombre. Cuando llegó a Suri, dudó un poco, trabajando claramente para formar las sílabas correctamente. Antes de que pudiera continuar, una mano se levantó del centro de la sala. Sarah Chen, una chica tranquila que nunca había hablado con las gemelas el año pasado, señaló suavemente. Creo que se pronuncia diferente, señora Rey. La señora Rey sonrió a Sarah y le pidió a Suri que pronunciara su nombre correctamente. Después de repetirlo correctamente, continuó con la lista como si nada extraordinario hubiera sucedido, pero algo había cambiado. Un pequeño momento que habría sido impensable meses atrás había pasado sin drama ni tensión. Durante la hora del almuerzo, las gemelas pasaron junto al mural recién terminado que se extendía a lo largo del pasillo principal. La pintura había evolucionado durante el verano, volviéndose más compleja y significativa con cada edición. La imagen central permaneció: dos chicas de pie espalda con espalda, sus miradas tranquilas fijas en diferentes horizontes. Pero ahora en el fondo tres rostros sombreados emergieron de los colores cálidos. Estos rostros pertenecen a estudiantes de años pasados, sus expresiones solemnes y conocedoras. El título del mural estaba escrito en una elegante letra en la parte superior. No iniciamos el fuego. Recordamos el fósforo. Ninguna firma indicaba la identidad del artista, aunque circularon rumores sobre quién podría haber agregado qué elementos. La única marca oficial era una pequeña placa de bronce que la señora Rey había instalado debajo de la obra de arte, proporcionando contexto sin nombrar nombres. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas. Cuando sonó la campana final, proyectando largas sombras en el pasillo vacío, Suri y Sarah se pararon frente al mural una última vez antes de regresar a casa. Los rostros pintados parecían observarlos con comprensión, reconociendo una historia compartida de silencio y resistencia. Sarah rompió el silencio primero, su voz apenas por encima de un susurro. Pensaron que éramos peligrosos. La respuesta de Suri llegó con la misma tranquila certeza que los había llevado durante el año pasado. Simplemente no estábamos en el camino que temían. Cuando se giraron para dejar su mochila colgada sobre sus hombros, un papel doblado cayó del libro de texto de ciencias de Suri. Era una nota de Maike dejada antes de su despliegue. Su familiar letra llevaba palabras que resonaban por el pasillo vacío. Nunca fuiste la amenaza. Eras el espejo. Simplemente odiaban lo que veían. Las gemelas caminaron hacia la salida, sus pasos firmes y sincronizados. La luz de la tarde captó sus perfiles proyectando sombras gemelas que se extendían detrás de ellas, no como amenazas, sino como recordatorios de cómo se veía realmente la fuerza cuando se negaba a romperse. El sol poniente pintó el mural en tonos dorados y sombras, resaltando los rostros de estudiantes anteriores que habían caminado por estos pasillos antes que ellas. Sus historias, una vez enterradas, ahora vivían en estas paredes, no como víctimas, sino como testigos de un cambio que se había esperado mucho tiempo.
Mientras Uri y Sara atravesaban las puertas principales hacia la cálida tarde, la escuela permanecía en silencio detrás de ellas. El edificio que una vez se había sentido como un campo de batalla se había transformado en algo más. No perfecto, no completamente curado, pero consciente. El silencio que la seguía ahora no era el pesado silencio de la represión, sino la calma pacífica de la comprensión. El día terminó como había comenzado, con dos hermanas caminando una al lado de la otra. Su presencia ya no era un desafío, sino un recordatorio. Habían cambiado a Belrich no gritando, sino manteniéndose firmes. No por luchando, sino obligando a otros a verse con claridad. El espejo en el que se habían convertido reflejaba no solo la oscuridad a la que se habían enfrentado, sino la luz que siempre había existido dentro de estos muros, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para dejarla brillar. Si disfrutaste la historia de Suri, si disfrutaste la historia de Suri y Sara, seleccioné cuidadosamente esta próxima historia que disfrutarás. Por favor, no te la pierdas. Haz clic aquí para verla.